A veces es más fácil callarte, aguantarte el dolor. No vaya a ser que estés exagerando y le hagas a los demás perder el tiempo. Pero nosotras estamos hartas del silencio. ¿Y esta? Esta es nuestra historia. Mi nombre es Eva Marina Alba, soy administradora y también soy emprendedora gastronómica, soy estudiante de gastronomía. Soy la presidenta fundadora de la Asociación Iberoamericana de Endometriosis. Bueno, yo me llamo Claudia Lacorti. Yo me he dedicado durante muchos años a dar capacitación. Soy instructora de cómputo. Es la vocera de la Ciudad de México, de Endometriosis México. Hola, soy Cecilia, soy ama de casa. No tengo hijos, tengo 2 perros y es lo que hago. Yo soy Regina Leiva Curiel y soy cineasta. A los 11 años yo empecé con mi menstruación. En la segunda menstruación yo empecé con dolores sumamente fuertes, al grado de que me desmayaba en la secundaria. Entonces era el segundo día, me desmayaba, despertaba en la dirección y pues además eran sangrados sumamente abundantes. Yo usaba toalla nocturna, doble toalla nocturna de día y pañal de noche, y aún así tenía pues accidentes. A mí me causaba mucho miedo levantarme y que se dieran cuenta que estaba manchada, porque me iban a juzgar de que era sucia. Y pues era algo que yo no podía controlar. Pues yo desde que empecé a menstruar, era muy puntual, no fue con tanto dolor, fue pues como buena onda mi menstruación, ¿no? Tal vez después de los 20 y tantos empecé con dolor y entonces ya era un analgésico, tal vez 2 analgésicos en el primer día y después ya, ¿no? Continuaba. No menstruaba abundantemente como muchas mujeres. Durante la adolescencia era incómodo, pero era manejable. Me tomaba un analgésico y podía existir durante mi día. Me empecé a desmayar en la secundaria muy seguido. Me duraba 8, 9, 10 días. No era muchísimo sangrado, no empapaba toallas en 1 hora ni nada, pero sí notaba que siempre me manchaba. O sea, invariablemente la toalla que trajera puesta, mi ropa interior siempre terminaba manchada. Me salían coágulos muy grandes, ¿no? O sea, como a lo mejor no era mucha sangre, pero cuando tenía coágulos eran muy, muy grandes. Pues tenía como 20 años o un poco más chica y empecé a notar que mis sangrados eran demasiado. O sea, usaba toalla nocturna y era cambiarla cada 20 minutos. Y aparte eran muchos días. Dolores súper fuertes. Entonces ahí fue cuando me di cuenta, o sea, ya eran dolores que no soportaba. Se me iban las fuerzas de las piernas, entonces yo me tenía que ir arrastrando con los codos a mi cama y me ponía a llorar. Yo ya vivía inflamada. Mi estómago siempre parecía que yo estaba como embarazada de 4 o 5 meses. O sea, siempre era completamente redondo, estaba duro al tacto. Obviamente, pues que me presionaran eran doloroso. A veces, durante todo el periodo no evacuaba, o lo contrario, me daba diarrea. Cuando sí iba normal, me dolía muchísimo. A veces cuando me daban cólicos durante mi periodo, el cólico me llegaba hasta el ano. Yo sentía una punzada, como si me clavaran un puñal que iba desde el vientre hasta el ano. Tenía como cistitis cada mes. Los cultivos me salían negativos, pero de todas maneras me daban súper frecuente. No importa qué tan cuidadosa fuera con cómo lavaba mi ropa interior o con la higiene que tenía al tener relaciones sexuales. No importaba cómo me limpiara. Tenía también las migrañas que me daban como reloj. Me daban una semana antes de que me bajara y el día que me bajaba. Me sentía muy débil, supongo que por el sangrado tan abundante que tenía, porque de verdad en las madrugadas, sobre todo en las noches me daba, entonces me levantaba llorando, o sea, llorando del dolor. O sea, tenía náuseas, dolores de cabeza, mareo, o sea, feo, muy feo la verdad. Y después se presentó ya más problemas como en los 30. Entonces empecé como ya a tener más dolores, entonces empecé a tener miomas, empecé a tener otros síntomas que ya no eran agradables. Ya me estaba causando muchos problemas. Ya pasé también por el tema de cuando estás arreglando y sangras por el recto,
ya el mioma era tan grande que estaba aplastando la vejiga, entonces la vejiga ya estaba así como que, ayuda, por favor. Entonces sí, ya era una situación muy, muy desagradable. Justo un día me dio un dolor que llegué al hospital pensando que era el apéndice. Entonces, cuando me hicieron estudios, obvio salió que no era el apéndice, sino me dijeron que tenía un quiste. Entonces, de ahí empecé a buscar pues varios doctores que me resolvieran. Hace un año o año y medio, algo así, me dio un dolor terrible, ni siquiera me estaba bajando, que se parecía mucho a lo que sentía cuando me daba un cólico durante el periodo. O sea, yo la verdad me quería ir al hospital. Le marcamos a la ginecóloga nos dijo que no, pues hay que hacerle estudios, tráigamela a revisar. Me revisó, yo estaba súper inflamada por dentro cuando me hizo el tacto vaginal. Y me dijo que probablemente era una enfermedad pélvica inflamatoria. Regresaron los cultivos y los cultivos estaban todos negativos. Pasaron muchos años y hasta los 20 y tantos años que me dio un dolor sumamente fuerte al grado de no poder caminar. Me llevaron a emergencia y ahí me operaron. En la cirugía escuché por primera vez esa endometriosis. Las palabras son poderosas y algunas te cambian la vida para siempre. Las nuestras cambiaron cuando nos dijeron, tienes endometriosis, cuando por fin entendimos qué era lo que teníamos y lo que implicaba. Yo soy la doctora Guadalupe Guerrero Reyes, soy ginecobstetra con una subespecialidad en urología ginecológica y pues bueno, ya llevamos un par de añitos en la práctica privada e institucional, pues por lo menos 10 años. La endometriosis, dame oportunidad, es una enfermedad inflamatoria, la cual, si nosotros nos remontamos o nos recordamos un poquito qué es lo que menstruamos, de pronto cuando estamos menstruando salen, además de sangre y coagulitos de sangre, tenemos como unos pellejitos, unas membranitas. Esas membranitas o esos desechitos que tenemos como tejido es endometrio. Es el tejido que se forma durante los primeros 2 semanas después de menstruar y es el tejido que está creciendo. Ese tejido que cuando llega el día 28 lo expulsamos como menstruación es el endometrio. Cuando este endometrio anda fuera de su lugar habitual se llama endometriosis. Puede estar dentro del espesor, se llama adenomiosis, puede estar en el ovario, se llama endometrioma, o puede estar en hueco pélvico, en el intestino, en la parte posterior del útero, en diferentes áreas fuera de su lugar. Y esos puntitos negros, que así se ven de hecho de forma macroscópica, son los focos de endometriosis. ¿Y por qué duele tanto? Porque imagínate que estos foquitos de endometriosis que tenemos acá y que estuvieran esparcidos como si fuera pimienta, cada mes que tenemos esa menstruación, esto se inflama. Todas las mujeres tenemos un grado de inflamación cada que menstruamos. Te imaginas que tengas estos focos en toda la cavidad, por eso se sienten todas distendidas, inflamadas. Entonces es un proceso inflamatorio del hueco pélvico, secundario a que el endometrio está fuera de su lugar. Es muy sencillo pensarlo, sospecharlo, porque es aquel paciente que duele la menstruación, que es un padecer la menstruación. Que si tú le dices al paciente del 1 al 10, ¿cómo lo calificas como 10 fatal? Te dicen 11. O que además te dicen, oye, pues es que me tomo 3, 4 analgésicos, ya me conozco toda la farmacia, ya no aguanto. Me duele al orinar, me duele la cabeza, me duele el vientre, tengo estreñimiento, me distiendo, estoy con vómito, náusea, me duele fatal, siento que se me está enterrando una estaca en el ano cada que voy a evacuar. Soy la doctora Adriana Lisiaga, yo soy cirujana general y bueno, tengo 2 posgrados, uno en cirugía mínimamente invasiva, otro en cirugía bariátrica y tengo también un entrenamiento en cirugía pélvica dedicada específicamente al área de endometriosis. Tengo 18 años de experiencia en cirugía mínimamente invasiva. La endometriosis es una enfermedad inflamatoria. ¿Esto qué quiere decir? Que se secretan muchas sustancias
que son las que causan la inflamación. Y esas sustancias y esa inflamación crónica que se tiene a largo plazo es lo que genera un mal funcionamiento digestivo. Pero además cuando tengo relaciones sexuales es un dolor impresionante, entonces cada mes es un terror. O hay pacientes que incluso las llegan a incapacitar hablando de hospitalización. Todos los síntomas agregados que te menciono no los debes de presentar. Es cuando tú debes de sospechar que algo está pasando con esa paciente y que probablemente es endometriosis. Mi nombre es Leonel Leroy López, soy ginecólogo formado en el Instituto Nacional de Perinatología. Después hice una formación en Biología de la Reproducción, que es infertilidad y reproducción asistida. Posteriormente hice un entrenamiento en cirugía endoscópica ginecológica, que es cirugía de mínima invasión. Tengo trabajando como ginecobstetra desde el año 99. Bueno, la endometriosis es una enfermedad muy prevalente, es decir, muy común en las mujeres. Más o menos se calcula que el 10% de las mujeres padecen endometriosis. Entonces, desde que uno es ginecólogo, pues empieza a tener contacto con esta enfermedad. No hay una causa determinada que nos diga esto es lo que da la endometriosis. Esto lo ha hecho pues, una enfermedad enigmática desde hace muchos años, pero además pues, más común. Saber qué es la endometriosis se convierte en solo el inicio del viaje. Es la primera respuesta de las muchas preguntas que le siguen. ¿Qué la provoca? ¿Cómo se extiende? ¿Cuándo comenzó? ¿Por qué a mí? Sabemos que es una enfermedad con múltiples causas, hay factores genéticos, además de factores exógenos, factores de contaminación, factores, los que llamamos disruptores hormonales, que se encuentran en los alimentos, se encuentran en la contaminación y tienen cierto efecto sobre los receptores de estrógenos, y a nivel molecular estos hacen que haya una alteración en la producción de estos, y esto aumenta la prevalencia de algunas enfermedades, entre ellas la endometriosis. Una de las teorías de por qué se forma, por la menstruación retrógrada, es decir, te digo que está dentro del útero, que se encuentra revistiendo la cavidad del útero y que sale cuando viene la menstruación. Ese es el endometrio, es sangre con tejido endometrial, con células endometriales. Esas células pueden sangrar hacia adentro, hacia las trompas, y caer dentro del abdomen, de la pelvis de la mujer. Si esas células algunas tienen la capacidad de implantarse, de crecer, y si el sistema inmunológico de la mujer no las elimina, entonces se quedan ahí. En un siguiente ciclo menstrual vuelven a llegar otras pocas células, y en un siguiente ciclo menstrual otras, y así poco a poco. Eso no explica todas las causas de endometriosis porque hay diferentes localizaciones. La más común, sí, pero hay veces que encontramos endometriosis profunda, que es la más difícil de tratar. La endometriosis que se encuentra detrás del útero, entre el útero y el recto, pero una parte profunda que incluso no se ve a simple vista, sino se necesitan estudios especiales. Esas células llegan ahí por otra vía, no por la menstruación retrógrada, tienen que llegar por vía profunda. Y es ahí donde no sabemos cómo es que llegan ahí. Hay estudios que han visto que en embriones femeninos ya se encuentran las células fuera de donde deben estar. Parece que esa es una de las causas. Y hay otros factores que hacen que esas células tengan esta capacidad de adherirse y de invadir y de crecer. Estas células, como todo el sistema reproductor femenino, dependen de los estrógenos. Hay factores exógenos, factores del ambiente que actúan con cierto estímulo estrogénico, y estos pueden ser causantes. Y muchos de esos se encuentran en el ambiente, en la combustión de los plásticos, al respirarlas, al ingerirlas en los alimentos, pues van a la circulación y actúan sobre los receptores de estrógenos y hacen que estas células se vuelvan más invasivas de lo que deben de ser. Esa es una teoría. No se recomienda, por ejemplo, que se ingieran muchos componentes de soya. Mi nombre es Valeria Cowal, soy licenciada en nutrición, tengo una maestría en nutrición clínica y metabolismo y tengo una especialidad en nutrición perinatal y pediátrica. La soya es un alimento que ha sido ampliamente estudiado en todas las alteraciones o las enfermedades ginecológicas, porque contiene una sustancia llamada fitoestrógeno que puede ser similar a los estrógenos que produce la mujer. Porque esto puede hacer que estas células sean más invasivas, entonces puedes favorecer de alguna forma la aparición de endometriosis y de otras patologías, otras enfermedades asociadas con alteraciones en los estrógenos, por ejemplo el síndrome de ovario poliquístico, por decir, ¿no? O la miomatosis uterina. Todas estas enfermedades, especialmente los miomas, tienen mucho que ver con la endometriosis, muchas veces los encontramos juntos. Factor genético también, ¿no? Sabemos que si la mamá tiene endometriosis, la hija tiene 7 veces más posibilidad de tener endometriosis que una mujer que en su familia no la hay, o si la hermana tiene endometriosis, también es mucho más factible que exista. Entonces hay un factor genético y después hay un factor desencadenante que puede ser
los estrógenos exógenos o estos disruptores de estrógenos. Entre más estímulo estrogénico haya, más posibilidad de desarrollar endometriosis. Por eso postergar la maternidad es un factor de riesgo también. Que resulta que una mujer que se espera mucho para tener un embarazo, que es lo que normalmente está pasando hoy en día por el trabajo, por los estudios y por el desarrollo de la mujer en el campo laboral, pues retrasa el embarazo, hay más periodos menstruales, hay mayor estímulo estrogénico, mayor posibilidad de desarrollar endometriosis. No estoy aconsejando que se embaracen temprano, simplemente digo que es una correlación que existe, ¿no? Si la tasa de mayor fertilidad de la mujer es entre los 25 y los 30, después va disminuyendo poco a poco, a partir de los 37 años baja drásticamente la tasa de fertilidad. Y si tienes endometriosis, pues más. El embarazo. A veces un anhelo, otras no. Pero siempre debería de ser una opción. Una elección que se siente como si tu cuerpo simplemente te la arrebatara. Me alteró ciertamente varios órganos. He pasado 4 cirugías. Me alteró la fertilidad. Nunca pude embarazarme. Me retiraron la matriz. Había la decisión de dejarlo todo así súper lindo, pulidito y tal, para que pudiera embarazarme o no, o retirar la matriz. En ese momento, por las circunstancias que yo estaba pasando, dije, yo creo que no es una opción adecuada tener un hijo en este momento y creo que ni más adelante. Entonces, pues decidí retirarme la matriz. No es algo que yo buscara, ciertamente no es, como a diferencia de muchas mujeres que llegan a la fundación, como su principal objetivo, ¿no? El embarazarse. Nunca fue en mi caso, así como que mi mayor anhelo. Entonces, pues digo yo, no, pues, ni modo, ¿no? Así es y tal. Pero sí, pues invalido esa parte. En ese momento, y lo voy a decir, suena muy fuerte, pero fue una castración. Me quitaron mi ovario y con esto pues me quitaron una gran posibilidad de ser madre. Era un sueño que yo tenía desde niña, yo quise siempre tener 3 hijos y pues bueno, no se pudo. ¿Cuál es el mayor reto, yo creo que de todos mis colegas y de todos los ginecólogos? Es aquella paciente con infertilidad que llega de forma tardía con endometriosis. Más o menos la estadística es 50% de las mujeres que tienen endometriosis van a tener infertilidad, más o menos, a grandes rasgos. La correlación es que la endometriosis hay diferentes grados, ¿no? Endometriosis grado 1 y 2, que es la endometriosis no avanzada, y la endometriosis grado 3 y 4, que es endometriosis avanzada, ¿no? Obviamente, entre más avanzada, mayor riesgo de tener infertilidad. Cuando es muy avanzada la endometriosis, altera la anatomía de los órganos reproductores, especialmente de las trompas. Las trompas pueden estar tapadas y entonces pues no se va a poder embarazar la paciente, o no están tapadas pero están torcidas. Eso es un factor de infertilidad. La afectación de una endometriosis avanzada que afecta al ovario, que produce tumores, quistes que se llaman endometriomas, también baja la reserva ovárica y produce infertilidad. Esa es la endometriosis avanzada, pero sabemos que la endometriosis no avanzada, la que son pequeños focos que le llamamos endometriósicos en la pelvis y que producen dolor e inflamación sin otra alteración, también producen infertilidad. O sea, esta inflamación local a nivel de la pelvis altera la ovulación, altera la calidad de los óvulos y afecta a los espermatozoides. Una vez que los espermatozoides llegan a estar en las trompas para tratar de fertilizar al óvulo, también lo pueden afectar. Es cierto que muchas pacientes te van a decir, no es mi prioridad ser mamá, no quiero ser mamá, a lo mejor a tus 33 años. Pero ¿qué está pasando con estas pacientes que a lo mejor a los 39, 40 años te dicen, siempre sí quiero ser mamá? Entonces, ¿cuál es la tarea de nosotros? Que te podamos dar el tratamiento para que puedas tú en algún momento, cuando tú lo decidas, ser mamá. Si tienes un año de intentar buscar un bebé y no puedes, tienes que acercarte a tu ginecólogo. ¿Para qué? Para que te busque las causas. Y si además de esas pacientes, eres de ese paciente de lo que estamos hablando, que te duele tu regla, que te molesta, que te acuestas y que te incapacita, pero además no te puedes embarazar, tienes que tener en mente que seguramente tu causa, no quiere decir que sea la única, una de las causas por las cuales no te puedes embarazar sea esto, sea la endometriosis. Si tienes un tema de endometriosis muy severa, donde las alpinges están completamente colapsadas, donde ya no hay ni forma cómo pueda entrar o el ovulito ya fecundado y llegue a la matriz para poder tener la implantación y el embarazo, pues existen diferentes terapias de reproducción asistida donde a lo mejor no importa que tus alpinges estén bloqueadas, existen diferentes
tratamientos en donde te ayudan a fertilizar de forma in vitro y te transfieren el embrioncito ya en tu cavidad sin necesidad de pasar por las alpinges. Entonces hay mucho actualmente para poder lograr un embarazo en el marco de una endometriosis, y por supuesto los expertos en biología de la reproducción son los únicos en donde puedan orientar al paciente. Por la parte del embarazo, pues bueno, hay otras opciones hoy en día que no había antes. Por ejemplo, pacientes que están llegando ya a los 35, un poquito antes, y que dicen, pues sí me quiero embarazar, pero todavía no. Antes pues no había opción más que, pues bueno, pues esperas y esto, ojalá te puedas embarazar. Hoy en día congelamos los óvulos. Hacemos un tratamiento como si fuera una fertilización in vitro, congelamos los óvulos, sacamos lo más que podemos, los dejamos ahí congelados y van a tener la misma edad de la que tiene la paciente a la que se los extraímos. El camino para buscar y encontrar respuestas, orientación, validación, y aunque sea un poco de luz, es largo, es cansado y te hace dudar una y otra vez de ti misma, de lo que tu cuerpo te grita, pero que las pruebas callan, ocultan, y los médicos ignoran. Hubo un doctor, un ginecólogo con el que fui, que él me atendía constantemente, pues él tenía confianza y todo. Y entonces llegué con otra infección, ¿no? O sea, así como que ya era así de, la de las infecciones. Y entonces, así como que estaba yo con mi pareja, ¿no? O sea, por lo regular acostumbro ir al ginecólogo cuando tengo pareja, pues acompañada de él. Y entonces me dice, ¿no tendrás SIDA? Y yo me quedé así, o sea, por muy bromista que me salga el señor, o sea, es una frase así de, ¿qué le pasa, no? O sea, qué insensibilidad, por Dios, ¿no? Visité bastantes ginecólogos, como 5, los cuales nunca me dieron la respuesta de la endometriosis. Todos caían en que era el quiste. Fue como, pues difícil, porque mis papás me llevaron a ginecólogos, endocrinólogos, y no sabían qué era lo que tenía. Y pues yo iba con los doctores, pero me decían como, pues no tienes nada. Como todo salía negativo, pues no podíamos hacer nada. Y en algún momento mi ginecóloga me dijo, pues no, ni modo. O sea, vas a tener que tomarte estos analgésicos, ya así vives. O sea, así es tu vida, así te dan a ti los periodos y no podemos hacer nada al respecto. Y fue cuando mi novio ya me puso un alto, me dijo, Regina, ya. O sea, no puedes vivir así. Y yo como, ¿pero para qué? O sea, solo vas a ir a otro doctor a que me diga lo mismo y que me aguante y que me tome las medicinas. O sea, ¿para qué quiero otra opinión que me diga eso? Es aquella que ha estado multitratada con antiinflamatorios por múltiples años y nunca se le ha dado un porqué. Creo que la endometriosis está subdiagnosticada porque no se piensa en ese diagnóstico. Muchas veces el ginecólogo minimiza el dolor pélvico de la paciente y entonces corres el riesgo de decir, bueno, es normal, bueno, tómate un analgésico y retrasar el diagnóstico. Es sabido que la endometriosis, mientras más retrasa el diagnóstico, pues más va a avanzar y más difícil va a ser de tratar. La mayoría no indaga dolor, no hace le llamamos semiología del dolor, no pregunta desde cuándo, cómo, qué lo precipita, qué lo quita, qué has tomado, qué incrementa. No estudiamos al dolor en su totalidad. Nos vamos con que me duele la menstruación, ok, y cada cuánto, y nada más interesa si reglas mucho, reglas poco. Pero aquí el tema, el dolor, es la parte importante que se tiene que estudiar. Te comentaba, puede ser que esté subdiagnosticado porque a lo mejor no lo piensas de primera instancia, pero si empezaste a arreglar a los 11 o 12 años y tienes 14 años y sigue igual, reglando con mucho dolor, con lo que tú quieras, irregular, etcétera, necesitas un abordaje. No te tienes que esperar a que cumplas 18 o 20 años y decir, ay, luego se te va a acomodar la regla. Por fisiología, solo tenemos 2 años para que madure el eje hipotálamo-hipófisis-ovario. El eje hipotálamo-hipófisis-ovario es lo que va a hacer que sea cíclico, que te dure 3-4 días, que sea solo utilizar toallas de día en el día, ¿no? Cuando utilizamos toalla de noche en el día y porque se empapa, cuidado, hay algo que está alterando. Pero además te duele, pues más cuidado. Entonces, ¿qué implica? Que lo diagnosticamos porque no lo pensamos de primera instancia, porque dejamos que el tiempo lo acomode cuando no va a acomodar nada.
y cuándo no sometemos a una paciente a un estudio para poderlo corroborar, ¿no? La falta de conocimiento durante la preparación, en la formación de los ginecólogos, no se enfatiza lo suficiente en buscar esta enfermedad. Yo salí del país para entrenarme en cirugía mínimamente invasiva como tal, y en uno de los centros a los que yo llegué en Europa a entrenarme se hacían este tipo de cirugías. Y ese fue básicamente mi primer contacto con la cirugía de endometriosis, cuando me encontré en un quirófano donde estaba trabajando un urólogo, un ginecólogo y un cirujano. Y me interesó mucho el tema porque era sobre salud femenina y yo también era mujer y no había escuchado sobre el tema. Posteriormente me interesé mucho más en el tema y ya fue que llegué a un centro de referencia internacional en cirugía de endometriosis. Y entonces tuve el entrenamiento tanto con los ginecólogos como con los cirujanos coloproctólogos para entender todo el manejo de la pelvis. Esto fue en Francia, donde había un centro muy importante de referencia. Cuando yo regresé a México hablando de endometriosis, antes de que existieran redes sociales y de que hubiera tanta difusión como conocemos hoy, realmente muy poca gente conocía de ello. Pregunté a mis colegas cirujanos, a mis colegas ginecólogos, y todo el mundo me decía, no, es que esas son enfermedades que en México no existen. Hay en otros países, pero en México no hay. Lo cual a mí me pareció que no era lógico. O sea, realmente el problema es que no estábamos diagnosticando a las pacientes. Fue difícil, uno, porque yo no soy ginecóloga y las mujeres generalmente van con el ginecólogo. Pero después me di cuenta que había muchas mujeres que tenían síntomas intestinales que cuando yo las preguntaba más profundamente sobre sus síntomas, pues descubrí que muchas de ellas podrían tener endometriosis. Lo que hicimos pues, fue mandar a entrenar a nuestros radiólogos para que fueran a un centro de entrenamiento, a un centro de referencia donde se hacen estos estudios todos los días y traer esa experiencia para poder pues, diagnosticar a las pacientes. Yo me he hecho ultrasonidos transvaginales y el vientre me hacía mínimo 1 al año, como por estos dolores, como intentando encontrar que estaba mal. Otra limitante también, sí es importante, es que los medios diagnósticos, que son el ultrasonido y actualmente la resonancia magnética, pues sabemos que no es el ultrasonido convencional el que hace normalmente un ultrasonografista que aprendió esto o un ginecólogo. Hay que tener un entrenamiento especial en buscar endometriosis. Y esto tiene pocos años que se ha desarrollado y hay poca gente que lo hace verdaderamente bien. En el mundo y en nuestro país sí la hay, pero hay poca. Y la resonancia magnética, que es un estudio muy bueno también, es un estudio caro, ¿no? Entonces, es un estudio caro, es un estudio un poquito molesto también para la paciente, es tardado, pero además, ya que tienes el estudio, lo tiene que ver alguien que sepa buscar lesiones de endometriosis, si no, se nos va a pasar el diagnóstico. El trabajo que hace el radiólogo es muy importante, tiene que ser muy enfocado hacia las mujeres porque necesitan sentirse muy cómodas. Son estudios en algún momento que pues, pueden sentirse incómodas, entonces tenemos que tener a alguien que sea muy empático, que entienda muy bien de qué estamos hablando, de qué se trata. Y son estudios especializados, aunque hoy en día las máquinas son impresionantes, hacen mucho del trabajo, pero realmente los ojos del radiólogo son los que realmente hacen el diagnóstico. Hay muchas pacientes que dicen, bueno, pero es que yo ya me hice 5 o 6 resonancias y no aparece nada, porque realmente el aparato, el resonador no hace el diagnóstico lo hace el médico. Entonces, para que esto funcione necesitamos los ojos del radiólogo que nos muestran realmente la enfermedad. Entonces es fundamental, un radiólogo bien entrenado es fundamental y desafortunadamente tenemos muy poquitos en el país. Me atrevería a decir que quizás los podemos contar con los dedos de las manos. Hay que educarnos como médicos, aprender y saber a quién mandar a la paciente, en dónde hay un centro especializado con gente que se dedica a esto, que nos dedicamos a esto, porque tenemos la experiencia de buscar esa enfermedad que a veces se oculta por años, y por años la paciente pues, sufre de dolores muy intensos. Como todo en esta vida, para ser experto en algo, tenemos que entrenarnos, tenemos que estar con alguien que ya tiene la experiencia. Te enseñan a tener una estructura al momento de tratar a las pacientes. O sea, hay siempre una guía, cuál es el primer paso, cuál es el segundo paso, cuál es el tercer paso, lo que nos permite pues, tener de alguna manera un mapa mental. Pero es muy importante entender que un cirujano de excisión de endometriosis no se puede hacer en un año. O sea, requiere de un periodo largo de entrenamiento porque son cirugías pues, realmente complejas. Entonces, tratamos de integrar todo esto para realmente pues, crear lo que hemos siempre dicho que debe ser la cirugía de endometriosis, un tratamiento multidisciplinario. Estas clínicas que están formando en todo el mundo
pues son las que vas a hacer más eficiente el recurso, vas a llevar unos pasos específicos para tratar la enfermedad y pues vas a mejorar el tratamiento, va a ser más eficiente. Y la clínica de endometriosis son multidisciplinarias. Trabajar en equipo es multidisciplinario, es clave fundamental. Entonces, todavía en México específicamente hablando, no tenemos esa visión de poder compartir al paciente y poderle decir al paciente que no somos todólogos, que no lo podemos ver todo y resolver todo en un solo momento. Es muy difícil que una enfermedad tan compleja sea tratada con una sola estrategia. Necesitamos de muchas estrategias, de muchos especialistas. Es decir, el paciente que te llega a ti con dolor, ok, lo captó el coloproctólogo, oye, pero no es nada de un estreñimiento clásico. Yo creo que es algo de ginecología. Pasa al uroginecólogo. Mira, ¿sabes qué, amigo? Te encuentro yo esto. ¿Sabes que vamos a pedir una resonancia? ¿Sabes que está involucrado colon? Habla la cirugía. Entonces ya cuando nos sentamos con el paciente, entre todos el equipo, es diferente la visión. Tiene que haber un ginecólogo, porque generalmente la paciente va a llegar primero con el ginecólogo. Puede afectar, puede tener síntomas urinarios, entonces tiene que haber un urólogo también. Tiene que haber un cirujano general, pero además que tenga experiencia en tratar endometriosis, porque la endometriosis afecta a la pelvis y muchas veces afecta al recto. Y entonces cuando hay que operar en esas regiones, tenemos que tener el apoyo del cirujano general. Yo normalmente puedo diagnosticar a las pacientes, hacemos todo el seguimiento y una vez que la paciente está diagnosticada, pues la paciente también es evaluada por los otros especialistas, particularmente los ginecólogos que trabajan en el equipo con nosotros. Ellos tienen que ver a las pacientes siempre antes de la cirugía y todos comentamos los casos antes de hacer la cirugía y posteriormente en el seguimiento, si la paciente requiere tratamiento hormonal, requiere un dispositivo, la paciente se quiere embarazar, requiere fertilización in vitro, pues hay otros especialistas del equipo que se dedican a ello. Tiene que haber un nutriólogo o nutrióloga para manejar una dieta especializada con antiinflamatorios, con antioxidantes, etcétera, para disminuir el avance de la endometriosis. La oxidación celular es cuando nuestras células tienen un gran número de sustancias de la degradación de diferentes alimentos, medicamentos, toxinas, y las empezamos a acumular cuando el cuerpo no tiene suficientes antioxidantes que regulen esta elevación de oxidantes en el cuerpo. Y la inflamación celular, hablamos de la cascada inflamatoria de ciertos procesos en nuestro cuerpo que empiezan a producir diferentes sustancias que generan inflamación generalizada, que tiene un impacto o un punto en el desarrollo de la endometriosis. Y sabemos que hay alimentos que pueden actuar como antioxidantes y que pueden actuar como antiinflamatorios y que pueden ayudar a disminuir el riesgo del desarrollo de la endometriosis. He tenido la fortuna de tener una comunicación muy abierta con ginecólogos, con cirujanos con quienes trabajo. Es muy importante entender el grado de endometriosis, cómo está afectando la salud y el estilo de vida de nuestros pacientes, cuál es el plan de acción o cuál es el tratamiento médico esperado para mediano y corto plazo, que yo pueda regresar con ellos a darles mi opinión o a consultar ciertos lineamientos de tratamiento que me gustaría intentar, probar, sugerir al paciente e ir haciendo equipo, ir como platicando, ir viendo en conjunto cómo ha mejorado el paciente o cómo ha empeorado o cuáles son los pasos a seguir para poder establecer los objetivos y metas nutricionales que queremos lograr con cada uno de nuestros pacientes. Y tiene que haber un apoyo psicológico. Los pacientes generalmente van a llegar con problemas de dolores crónicos de años, se han ido aislando. Los pacientes con endometriosis tienen más del 60% de tener migraña, entonces necesitan apoyo psicológico. Después de años de buscar respuestas, de pruebas negativas, de comentarios hirientes y de dolor insoportable, comienzas a cuestionarlo todo, tu cuerpo, tus hábitos, tu percepción de la realidad y con ello, hasta tu propia sanidad mental. Yo creo que el mayor reto era no sentir que estaba loca. Creo que lo que más me dio paz de recibir el diagnóstico fue saber que no estaba todo en mi cabeza o que el dolor que sentía no era una exageración o que no es que yo fuera demasiado sensible o que no era cosa de que quería llamar la atención.
Todas estas son cosas que en algún momento gente diferente me dijo y esos comentarios eran dolorosos pues en otro sentido, ¿no? O sea, no dolorosos en el sentido físico, sino en el sentido emocional. Yo siempre me he apreciado de ser una mujer muy fuerte y muy decidida y muy profesional, me importa muchísimo mi carrera. Entonces, que hubiera gente a mi alrededor que asumiera que estaba usando a mi cuerpo de excusa para no cumplir mis responsabilidades me lastimaba muchísimo. Realmente yo me llegué a cuestionar de que si yo me lo estaba provocando, de que si yo estaba mal de mi cabeza y decía, ¿qué estoy haciendo mal? Me encontré a un médico y iba a dar una charla, entonces fui a esa charla y cuando empieza a hablar de eso vi a otras mujeres que también estaban muy conectadas con lo que platicaba el doctor. Dije, wow. O sea, no soy una loca, no me lo estoy inventando como todo el mundo me lo dice, que solamente quiero llamar la atención y que ya conocí a otras mujeres. Dije, no, o sea, esto realmente le sucede a otras mujeres. De hecho, la primera reunión que tuve con ellas era, no, es que se me cae mucho cabello, es que a mí también, es que cuando tengo mi periodo, bueno, mi menstruación, tengo mucho dolor de cabeza, es que yo también. Es que en las tardes, o sea, en las mañanas amanezco así, clarita, así toda bonita, y en la tarde es así que le doy el botonazo, no aguanto la ropa, amanezco hinchada, tengo que tener 2 tallas de ropa, talla 5 y talla 9, porque hay días que, pues sí, soy talla 5 y hay días que amanezco de talla 9, ¿no? O sea, muy hinchada. A veces no puedo planear mis vacaciones porque no sé si voy a estar menstruando y me voy a hinchar y me voy a sentir mal y me la voy a pasar en el hotel acostada o no voy a poder hacer ciertas actividades. Sí se notaba el cambio como cuando entraba en mi periodo, que era cuando pues más me daba el dolor. Mi mamá era una de ellas y luego ya cuando me casé pues mi esposo, o sea, sí era como de que me veía mal. Tener que soportar que pues te pones de malas, ¿no? De por sí creo que la hormona de repente, y entonces con el dolor era de no quiero que nadie me hable. Entonces, pues sí era como aguantar los cambios de humor que provocaban. No sé si por tener la enfermedad eran más, pero sí tenían pues que aguantar esa parte. Entonces nosotros al tener los estrógenos muy elevados, obviamente pues caemos también en depresión, en agotamiento, fatiga crónica, muchas llegan a la fatiga crónica. Entonces por eso es de que no es de que seamos flojas, o sea, es que nuestro cuerpo no da. Pues que fuera el doctor, obviamente. Pero pues creo que nunca le dieron, a los ginecólogos a los que fui, nunca le dieron a lo que era. Entonces cuando todo esto sucede, pues es justamente eso, ¿no? Pues encuentras a personas que te lo validan, pero cuando la gente que tú quieres, que tú amas, no lo entiende, realmente es un dolor muy fuerte el que vives también. Y no nada más es físico, sino también ahí emocional. Porque es en el trabajo, porque son tus amigos, porque es tu familia. Y no lo entiende. Inclusive amigos de repente me ponían mal y era así me retorcía. Ay, ya otra vez te sientes mal. Ay, es que nada más quiero llamar la atención, es que ya me cansé de verte mal, es que ya me cansé de, ¿no? Y decía yo, o sea, ¿realmente yo me lo estoy provocando? O sea, ¿realmente yo me lo estoy, o sea, mi cabeza inconscientemente se está provocando todo esto? Yo creo que ese es el mayor reto que yo en la práctica clínica y médica me he enfrentado, en cuando el familiar, no existe apoyo familiar, no existe esa red de apoyo. Que los propios familiares te digan, no tiene nada, es que, no sé, yo siento que está simulando, me está chantajeando, me está esto, me está lo otro. Entonces, cuando el paciente llega con ese cero apoyo de esa red familiar, es el mayor reto como médico que te enfrentas. ¿Por qué? Porque además de tratar la enfermedad, tienes que explicarle a los familiares, hacerles entender al familiar que existe la enfermedad y que el paciente ni está simulando y tiene una enfermedad.
Yo creo que el reto más importante fue convencerlos de que la enfermedad existía. Igual cuando la primera vez me operaron me dijeron así, bueno, de las primeras veces que me atendieron así, la endometriosis no existe. Y yo me quedé así de, pues aquí hay alguien que no tiene la información correcta, ¿no? Por un lado me dicen que sí, por otro lado este ginecólogo me está diciendo que no existe. Caray, ¿no? O sea, sí es desconcertante, ¿no? Simplemente. Y digo, uno que también lo deja, ¿no? Lo normalizas y bueno, ya me va a tocar y pues con las pastillas lo controlo. Fue perdonarme a mí misma también, porque en algún momento me lo creí. Me lo dijeron tantos años que me resigné y lo creí y dije, ¿sabes qué? Pues sí, seguramente el problema soy yo, o sea, seguramente yo estoy exagerando y claramente, o sea, no puede ser que los 3 médicos diferentes y los 3 ginecólogos que me han visto y los 2 neurólogos y mis 2 gastroenterólogos y el urólogo que había visto, no puede ser que todos esos médicos estén equivocados. No puede ser, o sea, no puede ser que tenga un montón de pruebas negativas y, o sea, a lo mejor sí me lo estoy inventando. En verdad, yo pensé que estaba haciendo las cosas mal, ¿no? O sea, es como viene esa culpa de, no, pues es que a lo mejor mi higiene. Hubo mucha impotencia, ¿no? Así de, ¿qué hago? Ya fui a todos los caminos posibles, ¿no? Y cuando recibí por fin el diagnóstico y la validación, creo que también empezó el proceso de perdonarme a mí misma por haberme abandonado. Perdonar a la Regina del pasado por haber permitido que le hicieran pensar que ya no valía la pena seguir persiguiendo una respuesta. Porque, pues al final del día, creo que todas merecemos obtener una respuesta. Hemos tenido ocasiones en que entran en una crisis muy fuerte y que justamente sienten ellas de que es que me dijeron mi familia, me dijeron mis amigos, que yo me lo estoy creando, que porque dicen en no sé dónde y demás, que mis emociones me lo están generando. Y les dices, a ver, no te lo están generando. O sea, la endometriosis es una enfermedad real. No se ve, porque pues sí, no se ve, realmente no se ve, y por eso es que muchas veces no nos creen. Pero las cicatrices que tenemos en nuestro cuerpo, físicas y emocionales, o sea, no son cosas de la imaginación, son muy reales. Lo que nos pasa adentro es muy real. No estamos locas. En verdad, esta enfermedad, esto te ocasiona. Que las personas que amas, que están a tu alrededor, no entiendan, que en tu trabajo no entiendan, ay, ya está otra vez aquí la hipocondríaca, ay, ya está otra vez aquí la que se siente mal. Y aunque nos sintamos mal, nos salimos, nos arreglamos, nos ponemos los tacones y nos salimos a la calle a conquistar el mundo. Y podemos tener una sonrisa en la cara, aunque por dentro sintamos que nos estamos desgarrando de dolor. A veces que tenemos el ceño fruncido y nos dicen, ¿por qué siempre estás enojada? No, mi endometriosis no se ve, pero el dolor se ve marcado aquí. Se ve en que me como el maquillaje, me veo pálida. Se ve en que estoy encorvada todo el tiempo, o que estoy así todo el tiempo. Se ve en que se me cae el cabello, o sea, me hago así y me quedo con mechones de cabello en las manos. Eso también me deprime. El que no tenga un cabello tan bonito como los de los demás, porque se me seca por las hormonas, eso también me duele. El que a veces mi piel se vea seca, el que tenga una inflamación, en que no pueda tener el abdomen plano como todo el mundo quiere tenerlo, en el que tenga que tomar unos medicamentos que me hinchan y que a veces me hacen subir de peso, en el que medicamentos tan agresivos te hayan ocasionado una trombosis que casi te lleva a la muerte. O sea, no está en la cabeza de nadie. Es muy real. Perdón. Está bien.
hasta que por fin alguien te escucha, te toma la mano y te da opciones para poder recuperar tu vida. Mi mamá me dijo, mira, vamos a ver a esta doctora, la doctora Lupita Guerrero, que es la uróloga de mi abuela. Muy buena, le ayudó con todos sus problemas urinarios, etc. Y yo dije, como va, maravilloso, pues vamos a verla. Pues es uroginecóloga, pues a ver qué me dice. Ya, último intento. O sea, yo ya iba derrotada por la vida. Y de pronto, pues me dice como, pues cuéntame, o sea, como cuéntame qué tienes, qué ha pasado. O sea, cuéntame desde el principio, ¿no? O sea, cómo han sido tus periodos desde que te empezó a bajar. No, pues así, y asado. Y me dijo, yo creo que tienes endometriosis. Y yo dije como, pero pues me dijeron que eso tenía otros síntomas, como, no sé, como que sobrecrecimiento de vello o cosas así. Me dijo, no, eso es ovario poliquístico. Y eso no es lo que tiene que ver aquí. Y ya me explicó qué era la endometriosis, me explicó cuáles eran los síntomas. Fue muy gracioso porque fue casi como de lista, o sea, cada que mencionaba un síntoma era como sí, eso sí, también eso otro, sí, también, ¿no? Y entonces me dijo como, mira, yo la verdad creo que tienes esto. O sea, como que todo suena a la clínica, toda me dice que tienes esto, vamos a hacer las pruebas. A mí la paciente, yo tengo una gran sospecha muy alta y puedo decir, muy probablemente tienes endometriosis. La doctora Lupita fue la que me derivó como con todos estos especialistas y junto con todos ellos me trató. Pues al final de todo este recorrido por la endometriosis, pues encontré al médico que me dio la confianza suficiente para poder operarme. Todo se conjuntó, dinero, tiempo, etcétera, etcétera. Y pues al final me hicieron la última cirugía, ¿no?, que llevo. Empecé a buscar hasta que encontré al doctor Sergio Villalobos, si me permiten, que fue un ángel en mi vida. Y de ahí me recomendaron para una entrevista, justamente para dar mi testimonio de endometriosis, y de ahí conocí a mi nutróloga Giselle Engel, que sabe mucho de endometriosis, y entre los dos me explicaron que tenía que hacer cambios de hábitos para mejorar la endometriosis y obviamente pues tratamiento, ¿no? Hasta que un día, por problemas digestivos que sufría por la endometriosis, llegué con la doctora Adriana. Y yo al contarle mis síntomas, me dijo que podría ser endometriosis lo que tenía. Entonces me mandó a hacer varios estudios. ¿Qué sigue, doctor? Bueno, vamos a hacer estudios de imagen, vamos a hacer una exploración. En la exploración médica yo me puedo dar cuenta de puntos dolorosos muy específicos que se asocian a la endometriosis, puntos dolorosos en la pelvis. Entonces ya voy avanzando. Hay estudios de imagen, que son el ultrasonido, es esencial, y especialmente si sospechamos endometriosis, que lo haga una persona especializada en buscar endometriosis. Y ahí podemos encontrar focos de endometriosis o podemos encontrar incluso ya los quistes, los endometriomas. Si hay alta sospecha de endometriosis profunda, pacientes que tienen dolores muy intensos con síntomas gastrointestinales, molestias a la defecación durante el periodo menstrual, síntomas urinarios, incluso sangrados, durante el periodo menstrual, tener sangrado en las evacuaciones o en la orina. Entonces tú piensas que hay una endometriosis profunda, es pensar en este ultrasonido o en la resonancia magnética. Eso es el primer reto, es sospecharlo y encontrarlo. Me hicieron imágenes, me hicieron un ultrasonido y una resonancia magnética. El radiólogo especializado en ver endometriosis. Un ultrasonido, radiografías con doctores especializados en el tema. Hoy en día podemos obtener muchísima información acerca del padecimiento de las personas afectadas antes de la cirugía. Nos da mucha información de qué es lo que vamos a enfrentar, qué es lo que vamos a necesitar, tener los especialistas en el momento quirúrgico y sobre todo hablar con la paciente previo a la cirugía de qué es lo que podemos esperar, cuáles pueden ser los alcances de la cirugía, porque piensa que esta es una cirugía en mujeres jóvenes, normalmente en edad fértil, y entonces tenemos que ser ciertamente radicales hacia la enfermedad, pero muy conservadores hacia la función y la fertilidad. Entonces, el radiólogo es una pieza clave porque nos brinda toda la información antes de que estemos adentro del quirófano. Y en efecto encontraron como un pequeño como nódulo en la parte baja de mi colon, como en el sigmoides creo que se llama. Pues ya me explicaron qué era lo que seguía, ¿no? Como a mí ya me habían tratado durante muchos años con anticonceptivos,
ya estaba más bien indicada la cirugía, porque claramente los anticonceptivos no habían detenido la enfermedad. Me contó que era una cirugía de mínima invasión, laparoscópica, y listo. Y me dijeron, pues mira, esto se ve en las imágenes, pero la única manera de que corroboremos que tienes todo esto es entrar y ver. Siempre hemos dicho que en medicina no existe un 100% absoluto. Se individualiza de acuerdo a los síntomas, los hallazgos que encontremos en los estudios e incluso en el tacto rectal, en el tacto vaginal. ¿Cómo lo puedo asegurar? Uno, el definitivo es entrar, ver, que esa es una laparoscopía diagnóstica. Yo entro con unos trocar en el ombligo, como con una cámara, para yo observar si existen esos implantes. Porque hay ocasiones que si yo pido un estudio que me pueda orientar en efecto si hay o no, puede salir negativo. Y no necesariamente quiere decir que no tenga la enfermedad. Hemos tenido resonancias negativas, pero cuando pasa a una laparoscopía diagnóstica, encontramos implantes. Hasta ahora no hay un estudio que sea 100%, que digan, sí, hazte este estudio y en efecto, si es positivo, tiene la enfermedad. Si es negativo, no la tiene, no lo hay. Por tanto, la laparoscopía diagnóstica es el estudio que más se va a acertar si realmente tiene implantes. Si los tiene, le tomamos ese pedacito, lo mandamos, o se hace una biopsia, se manda a estudiar y te reportan y te dicen, en efecto, son focos de endometriosis que tiene en el hueco pélvico. Entonces, por eso te decía, lo sospecho muy práctico, pero para tener la certeza es con laparoscopía y biopsia. Me sentía aliviada porque me iban a quitar el dolor, también asustada por la operación, pero fuera de eso dije ya no voy a sufrir, o sea, de verdad dije no me importa este nervio que a todos nos da cuando tenemos que operar, porque de verdad es que sí era muy doloroso, o sea, era un dolor que ya no soportaba. La preparación, llegué una noche antes, eso sí, pues no podía comer porque pues obviamente me iban a hacer algo. Pero los nervios no fueron tantos. Me metieron a la cirugía laparoscópica para pues ver qué tan profunda era y qué tan grave estaba la situación. Resultó que era más profunda de lo que esperaban. Originalmente esperaban que fuera como superficial y resultó que no era solo superficial. Y después me volvieron a intervenir una segunda ocasión ya para retirarme completamente todo. Ahora que lo encontramos, depende de la edad de la paciente. Si la paciente viene de edad reproductiva y viene buscando embarazo, yo lo que diría es, primero vamos a tratar de buscar el embarazo, porque estás en la edad en la que si no lo hacemos ahorita nos va a costar más trabajo. Si no hay un tumor grande, si no hay un endometrioma que me afecte, porque si hay un endometrioma voy directo a tratarlo, pero si ese endometrioma no me afecta para buscar el embarazo, por ejemplo, con una fertilización in vitro, que es una muy buena opción para la endometriosis, intento primero el embarazo. Si lo logro, eso pues puede ser una maravilla porque se reducen notoriamente los síntomas después de lograr el embarazo. Es un efecto de la progesterona que se está produciendo durante muchos meses. Esto baja la producción de la endometriosis. Las adherencias que hubieran habido dentro, el útero al crecer quita muchas de las adherencias. La paciente se siente mucho mejor fisiológicamente y también psicológicamente. Si ya logró el embarazo, eso mejora mucho los síntomas y probablemente no se necesite más, ¿no? Ahora, si el problema es, mi problema es mi dolor. Si me quiero embarazar en un futuro, tengo 32 años, mi problema es dolor. Bueno, entonces el enfoque es hacia tratar la enfermedad. Generalmente estas pacientes ya fueron tratadas en su adolescencia, en su juventud, con anticonceptivos o con analgésicos. Entonces, muy probablemente el tratamiento va a ser quirúrgico. Y este es un gran reto. Hacer una cirugía en pacientes con endometriosis, especialmente endometriosis profunda, pues tienes que tener un gran conocimiento de la cirugía laparoscópica. Esa es la recomendación. No se recomienda abrir hoy en día a los pacientes. Hay que hacerlo con cirugía de mínima invasión. Eso es lo mejor, porque no provocas más daño, ¿no? Es como puedes ver las lesiones más de cerca. Y hoy en día se puede tratar lesiones intestinales, lesiones en el apéndice, lesiones en los ureteros, o sea, lesiones donde en otros tiempos no se podía tratar por vía laparoscópica. Entonces un gran reto es hacer una cirugía en una endometriosis avanzada porque es una cirugía conservadora. No es una cirugía en la que vas a quitar la enfermedad pero vas a preservar la función. Tienes que tratar de no afectar la función del colon, que se puede llegar a afectar, no afectar los riñones porque puedes afectar los ureteros, no afectar el útero porque la paciente se quiere embarazar en el futuro.
Entonces el reto es hacer una buena cirugía y para lo que nos preparamos y lo que se dice mundialmente es tratar de hacer una sola cirugía. Porque hoy en día nos llegan pacientes y ya me operaron de un quiste, y ya me operaron de otro, y ya me operaron otra vez, y luego me abrieron y no tenía nada. Entonces cuando uno entra, tiene las lesiones de endometriosis y tiene las adherencias de todas las demás cirugías. Entonces hoy en día es un buen estudio previo, con un buen diagnóstico, y entrar a hacer una buena cirugía y tratar de que sea la única. Todos los caminos te han llevado a esto, al quirófano estéril, a los sonidos de las múltiples máquinas que van a mantenerte con vida, a las intensas luces que no dejan espacio para ninguna sombra, aunque tú estés repleta de ellas. Te vas yendo, y durante el último atisbo de conciencia, solo esperas que todo termine aquí. La preparación para la cirugía de endometriosis realmente no es muy compleja en términos quirúrgicos, hablando de cómo los cirujanos nos preparamos. Realmente es algo de alguna manera rutinario, algo que hacemos todos los días. Comienza obviamente con la preparación para que no haya contaminación, con el lavado de manos, que es muy importante. Pasamos a la sala de operaciones, donde previamente ya se ha preparado todo lo necesario para la cirugía. Yo creo que este paso es mucho más importante, que todo lo que prevemos que pudiéramos necesitar en una cirugía, pues ya esté en nuestra sala, esté en nuestra mesa quirúrgica, y por supuesto que todo el equipo quirúrgico esté ya listo dentro de la sala. El anestesiólogo, por supuesto, juega un papel fundamental en esto, porque nos ayuda a preparar al paciente de una manera muy cómoda en la mesa quirúrgica para que la paciente no tenga ninguna complicación, ninguna lesión derivada de una mala posición durante el proceso quirúrgico. Y después pues ya procedemos realmente a lo que es el tiempo quirúrgico. Para una cirugía de endometriosis, pues normalmente en el equipo somos 3 personas las que participamos: un cirujano ginecólogo, un cirujano general o colorectal, alguien experto en cirugía mínimamente invasiva de intestino, y tenemos un segundo ayudante que normalmente puede ser un ginecólogo, ¿no? Que también nos va a ayudar mucho en la movilización de las estructuras pélvicas para que la cirugía pues sea más fácil para todos. Tenemos una enfermera quirúrgica, que es la que nos ayuda pues a entregarnos todo el material durante todo el proceso quirúrgico, y pues básicamente así está conformado nuestro equipo. Hoy en día pues la única indicación quirúrgica es por vía mínimamente invasiva, ya sea por vía laparoscópica, como es este caso, o puede ser también realizado con asistencia robótica. Esto va a depender mucho de la preferencia del cirujano y va a depender también de el entrenamiento que tenga el cirujano en cuestión, ¿no? ¿Qué implica para la paciente la cirugía de mínima invasión? Bueno, pues que básicamente una cirugía bastante compleja a nivel abdominal se va a poder realizar únicamente por pequeñas incisiones, que la mayoría son de menos de 1 centímetro. Esto por supuesto va a permitir una recuperación rápida para la paciente, con poco dolor, y a través de estos nosotros colocamos inicialmente esto que ven aquí, que son unos trócares, nosotros lo llamamos así, que son como las puertas de entrada por donde nosotros vamos a introducir todos los instrumentos. Aquí podemos ver claramente cómo son las puertas de entrada y cómo introducimos los instrumentos a través de estas puertas para poder hacer la cirugía. Utilizamos una cámara de alta definición, que hoy en día es incluso 4K, que nos da una visión realmente muy cercana al sitio donde estamos trabajando y nos permite ver muchas estructuras que realmente nuestros ojos quirúrgicos, nuestros ojos de cirujano no nos permitirían ver. Por eso es que hoy en día está más que indicado hacer esta cirugía únicamente por laparoscopia. Todo esto es posible gracias a instrumental muy avanzado, particularmente lo que nos ayuda a cortar y coagular vasos sanguíneos. Tienen que ser instrumentos muy especializados, y por esto es que es importante tener todo a la mano para que esta cirugía pues pueda ser segura. Cuando hablamos de endometriosis es muy común que se escuche hablar acerca de las adherencias, y esto que están viendo ahora en la pantalla pues es parte de lo que son las adherencias, que no son otra cosa que estructuras de nuestro propio cuerpo que se pegan
con otras estructuras, esto debido a inflamación o agentes externos que hacen que haya activación de ciertas células y que cause que todo se adhiera. Entonces, en las etapas más avanzadas de endometriosis, lo que vemos es que todas estas estructuras se han fusionado en la pelvis y pues van a ocasionar todo este síndrome que le llamamos síndrome adherencial pélvico. Aquí, como pueden ver en este caso de esta paciente, pues es una enfermedad muchísimo más avanzada, donde ya tenemos un síndrome adherencial bastante complejo, ya tenemos muchas estructuras pegadas entre sí. De hecho, si ven aquí la pelvis, es difícil distinguir todas las estructuras por separado, sino que todas están fusionadas en una sola estructura, y nuestro trabajo como cirujanos pues es ir liberando todas estas estructuras para devolverlas a lo que debería ser su anatomía normal. Y aquí, bueno, vemos otra parte de la pelvis, ya una parte mucho más delicada, donde estamos quitando los focos de endometriosis. Ahí estamos trabajando muy cerquita del recto, del intestino, para quitar esos focos que están fusionando el intestino con la cara posterior del útero y de la vagina, ¿no? Tenemos que hacer toda esta disección. Bueno, poco a poco se van despegando las estructuras. Normalmente nosotros iniciamos una cirugía de endometriosis en tejido sano. Nunca vamos directamente al sitio donde se encuentra la enfermedad. Entonces lo que hacemos es ir desde la parte sana para poder identificar claramente las estructuras, y vamos avanzando hacia la pelvis. En este caso vamos a ir un poco más arriba de la pelvis para hacer una disección del intestino, quitar todas esas adherencias y que nos empiece a dar acceso hacia la pelvis y poder ir despegando poco a poco todas las estructuras que necesitamos preservar. Porque vean, tenemos una gran masa pélvica que están todas las estructuras fusionadas, y entonces de alguna manera tenemos que ir liberando todas las estructuras, ir creando un cierto camino para llegar a que todas las estructuras regresen al sitio donde deberían estar originalmente, y en el camino ir retirando todos esos focos de endometriosis que originalmente generaron que todas estas estructuras se fueran pegando entre sí. Este líquido de color oscuro que vieron en la imagen pues corresponde a lo que es típicamente parte de la enfermedad de endometriosis. Cuando vemos este líquido, bueno, pues sabemos que corresponde a endometriosis, ese era un endometrioma, y posteriormente el cuidado de la paciente en el posoperatorio con todo el equipo multidisciplinario que ya conocemos, el nutriólogo, el psicólogo, el rehabilitador pélvico. Todo este gran equipo es el que puede lograr que la calidad de vida de una paciente realmente mejore de manera muy notable. De pronto despiertas y tu vida ha cambiado para siempre. Saliendo de la operación, estuve creo que un par de noches, no lo recuerdo bien, y después de eso tuve una semana de recuperación. La verdad, pues como fue laparoscópica, fue muy rápida la recuperación, los puntos. La verdad es que no padecí después de la operación. Después de eso, la ginecóloga me dio un tratamiento de bloqueo de estrógenos. La endometriosis es una enfermedad de estrógeno dependiente, como me explicó la doctora, y entonces por eso me bloquearon, para que no alimentáramos la enfermedad. Después, 6 meses, me pusieron una hormona, no recuerdo el nombre, en el cual me volvieron menopáusica. Y después de eso me pusieron el Mirena, el dispositivo, porque el doctor Eloy me explicó que tenía que seguir tomando cierta hormona para que no siguiera creciendo el endometrio. Y la verdad me ha ido muy bien. O sea, si bien no he dejado de tener periodo cada mes, ha sido mínimo lo que la menstruación, el sangrado. Pues la verdad, hoy estoy muy contenta. Hoy casi todos los síntomas desaparecieron.
Todavía quedan algunos, por ejemplo, todavía sigo teniendo las migrañas, sí han bajado en intensidad, pero tengo menos migrañas. Todavía me inflamo, pero ya hay días que despierto sin inflamación. Sufría mucho también del baño. No podía hacer del baño. Hasta que me operaron mejoró mi digestión. Ya puedo ir al baño, ¿no? Yo sé que suena tonto, pero es muy emocionante cuando no has podido ir al baño durante tanto tiempo. No me ha dado una sola cistitis desde que me operaron. Me olvidé de los temas urinarios. Por ejemplo, también al tener relaciones me lastimaba, o sea, me dolía. No era tan placentero. También en mis relaciones sexuales ya no me dolía, ¿no? De hecho, o sea, como que todavía, como las primeras veces que lo intentamos, yo todavía me tensaba mucho porque tenía miedo de que me fuera a doler, hasta que me di cuenta que ya no me dolía. Y entonces fue como emocionante y al mismo tiempo liberador en el sentido de que ya podía hacer lo que yo quisiera, ¿sabes? Mejoró mis ganas y todo esto. Ahora últimamente hago ejercicio y todo. Esto es una tontería, pero antes, como ya he mencionado, yo llevaba un calendario muy estricto de cuándo me bajaba para calcular qué días iba a estar incapacitada. Y la verdad, he de confesar que desde que me operaron he perdido la cuenta de cuándo me tiene que bajar y cuándo no. Planear mis actividades alrededor de si me va a bajar o no. Y pues mi vida ha mejorado muchísimo porque ya no me duele. Y los dolores. Los dolores fue de, o sea, sentía algo, pero comparado con lo que sentía era nada. O sea, nada. Los cólicos que siento ahora, creo que es difícil hablar de qué tanto dolor es mucho dolor, pero, por ejemplo, o sea, yo les puedo explicar que para mí ahora mis cólicos se sienten como un pellizco. O sea, como cuando te pellizcan y te pellizcan como medio duro, pero no realmente. Y se te pasa y después, o sea, ya no sientes nada. Y que me dijeran como, es que, pues, así lo siente la gente, o sea, así va la gente por la vida. Fue un cambio de perspectiva también, ¿no? O sea, fue un tema de como, wow, así vive la gente. O sea, como fue muy emocionante darme cuenta. La verdad es que sí me cambió muchísimo la vida. Mi calidad de vida mejoró. ¿Verdad? Sí fue un gran cambio que me hizo muy feliz, la verdad. Fue hace aproximadamente 8 años. A partir de ahí fue como un renacer, como un cambio así grandioso. Lamentablemente no pude reconciliarme a tiempo con mi menstruación, ¿no? En esa menstruación que pienso que si la hubiera atendido como con las herramientas adecuadas, la hubiera podido amar, la hubiera podido disfrutar, hubiera podido tenerla sin rencores ni odio. Actualmente tengo un ovario, una parte de un ovario, y pues con eso ha podido funcionar mi cuerpo de manera adecuada con el tema hormonal y esto. Empiezo a hacer los cambios de hábitos y empiezo a notar que los dolores fueron disminuyendo. Empiezo a sentir mejoría. Y pues bueno, también los tratamientos ayudaban a que yo generara muchos endometriomas, entonces que los endometriomas como que quedaran como, ya no siguieran creciendo, ya no me dieran como que tanta lata. La endometriosis no se desaparece al 100%. Lo mejor para disminuir la recurrencia, le llamamos en medicina, la reaparición de la enfermedad, pues es hacer una buena cirugía, tratar de quitar lo más que podamos de endometriosis. Siempre pueden quedar focos microscópicos. Se recomienda dar tratamiento postoperatorio. Normalmente el tratamiento postoperatorio es a base de bloqueos hormonales, uso de progesteronas, y hay diferentes opciones. Y esto puede disminuir, si no hacemos un tratamiento posterior, puede haber una recurrencia, una reaparición de hasta el 20% de los endometriomas, por ejemplo. En cambio, con estos tratamientos se reduce a menos del 5%. Y si persisten algunos síntomas, pues hay otras estrategias que podemos utilizar. Entre ellas las dietas que son antiinflamatorias. Estas nos van a ayudar mucho con las pacientes. Hoy sabemos que hay alimentos que pueden aumentar el riesgo de desarrollar endometriosis, hay alimentos que pueden disminuir el riesgo de desarrollarla, y por otro lado también sabemos de alimentos o diferentes tipos de dietas o patrones de alimentación que
que pueden disminuir o aumentar los síntomas relacionados a la endometriosis, sabiendo que la endometriosis tiene un patrón inflamatorio a nivel celular, a nivel endometrial. La dieta proinflamatoria es aquella que está basada con gran número de grasas saturadas, grasas trans, alimentos de origen animal. Es una dieta probablemente baja en antioxidantes, ricas en azúcares, en productos industrializados, envasados. Y también, por otro lado, aparte de la dieta proinflamatoria, se ha visto que el consumo excesivo de carne de res puede estar asociado al desarrollo o al aumento en el riesgo de la enfermedad. Nos encontramos con el omega 6, que es una grasa proinflamatoria, que a pesar de que sí la necesitamos en el organismo, de forma excesiva puede causar mucha inflamación celular. Y el omega 6 lo encontramos principalmente en aceites vegetales o en alimentos envasados elaborados con aceites vegetales, como papitas, botanas, galletas, este tipo de alimentos que están muy procesados. Por otro lado, se ha estudiado mucho también a la fibra como un agravador o atenuador de síntomas. Y me preguntarán cómo que agrava y atenúa los síntomas. Y esto es porque generalmente sí hemos visto y sí se sabe que la fibra, sobre todo de frutas y verduras, puede ayudar a disminuir los síntomas en términos que pudiera ayudar a disminuir un poco el número de estrógenos circulantes. Pero hay que individualizar a cada persona, porque aquellas personas que tienen muchos síntomas digestivos, mucha distensión abdominal, o que sí, aparte de tener endometriosis, tienen una colitis, que lo sienten cuando comen, que lo sienten con ciertos alimentos, el exceso de fibra de la dieta podría agravar sus síntomas. Entonces sí es muy importante individualizar. En otros términos, muchos estudios al respecto que no terminan de ser totalmente claros, y siempre se habla de que se necesita más investigación, es sobre el consumo de alcohol y el consumo de café. Estudios nos dicen que el café agrava los síntomas de la endometriosis, estudios nos dicen que no tiene un impacto, pero también hay una gran cantidad de estudios que nos dice hasta 300 miligramos de café al día es válido. 300 miligramos de café al día es una taza de café normal, por ejemplo. El consumo de alcohol, pues definitivamente no es un hábito totalmente recomendado, pero nos queda claro que a mayor consumo de alcohol probablemente haya más inflamación intestinal. Entonces, aquellas personas con endometriosis que tienen una relación con ciertos alimentos o que se sienten mal ante el consumo de ciertos alimentos, hay que tener mucha más precaución con el alcohol. Por otro lado, también tenemos como una línea muy grande de investigación que hoy sabemos de alimentos que pueden ayudar a atenuar los síntomas de la enfermedad. Se sabe que los antioxidantes, una alimentación rica en frutas y verduras, rica en vitamina C, en vitamina E, la vitamina E se encuentra mucho en los granos, como las nueces, las almendras, en verduras de hoja verde, tienen un gran potencial antioxidante y con esto pueden disminuir el riesgo del desarrollo de la endometriosis. Por otro lado, el omega 3, presente en el aceite de pescado, en pescados y también en granos como nueces, semillas. Y hay estudios que también nos hablan fuertemente que el consumo de lácteos ayuda a disminuir el riesgo. Y esto es un tema muy importante porque creo que estamos en una época que como que escuchamos mucho. Yo escucho como nutrióloga de esta persona me recomendó no consumir lácteos y los lácteos son malos y la leche de vaca es mala, pero hoy sabemos que el bajo consumo de lácteos sí puede aumentar el riesgo de desarrollar endometriosis. Probablemente el lácteo tenga un factor protector para endometriosis por su alto contenido en calcio y vitamina D. Una dieta rica en antioxidantes, en vitamina C, vitamina E, omega 3, puede ayudar a atenuar los síntomas. Los estudios nos dicen, no hemos encontrado estos resultados suplementando, porque sería muy fácil decir, bueno, a este paciente con endometriosis vamos a mandar pastillas con vitamina C, E, pero se ha visto que tiene un mayor impacto positivo la alimentación rica en estos nutrientes a diferencia de los suplementos que no han mostrado un resultado benéfico. Para atenuar los síntomas tenemos diferentes tipos de dietas que se han estudiado en relación con la endometriosis,
la dieta vegetariana o vegana, una dieta baja en FODMAPs, que es baja en carbohidratos fermentables, la dieta mediterránea, diferentes tipos de dietas que nos dicen pudiera ayudar. Lo que yo siempre recomiendo, hay que individualizar entre una persona y otra, quizás probar diferentes tipos de dietas y de nutrimentos para ver a cuáles esta mujer es más sensible. Creo que como nutriólogos, siempre que vamos a dar una recomendación de alimentación o de suprimir ciertos alimentos o ciertos grupos de alimentos, tenemos que ser muy cuidadosos. A veces es muy fácil hacer una lista enorme de todos los alimentos que nuestro paciente debería de evitar, pero nos olvidamos que eso puede perjudicar en su calidad de vida, en sus salidas, en sus momentos sociales, en sus gustos. Entonces, lo que yo creo es que cada vez que vamos a hacer una recomendación de alimentación o de suprimir cierto grupo de alimento o de evitar este otro, tenemos que ser muy cuidadosos de estar seguros o casi seguros que sí va a tener un impacto positivo en la salud de nuestro paciente. Y si no lo tiene, reevaluar y volver a plantearnos si vale la pena seguir con esa indicación que nuestro paciente lleva un tiempo haciendo. Porque ¿cuánto tiempo una persona puede vivir con un padecimiento que muchas veces duele, que muchas veces no se siente bien, y aparte con una dieta restrictiva, con limitaciones, no puedes A, B, C? Hay que ser muy cuidadosos y siempre que vamos a suprimir alimentos o recomendar un plan de alimentación en específico, tener en cuenta por qué lo hacemos y que nuestro paciente también lo sepa, los beneficios que tiene, y evaluar de forma individual si esta vez haciendo esto con nuestro paciente tuvo el resultado que estábamos esperando o no. Tenemos que entender que un alimento, si un día lo comemos, no va a agravar la enfermedad, porque la idea de quitar ciertos alimentos es mejorar los síntomas. El día que lo como o al siguiente día podrían estar más fuertes los síntomas que presento, pero eso no quiere decir que vaya a agravar la enfermedad. Muchas pacientes, esto es importante decirlo, a pesar de haber hecho la cirugía pueden persistir con dolor, pero esto no quiere decir que la enfermedad está todavía ahí. Muchas de estas pacientes tienen dolor crónico porque han tenido inflamación a largo plazo y eso repercute directamente a nivel nervioso, a nivel estructural, en músculos de toda la pelvis. Entonces muchas de esas pacientes también se benefician de hacer fisioterapia de piso pélvico, fisioterapia en general, lo que nos ayuda a disminuir el dolor, y junto con las dietas, el tratamiento hormonal, todo el conjunto, pues es como podemos ayudar a mejorar a las pacientes. La falta de información puede ser nuestro peor enemigo, pues lleva a la ignorancia. Y la ignorancia solo resulta en mitos y mentiras. Primero lo de los mitos. Los mitos que tienen que ver con la menstruación, de que si el cólico menstrual es normal, de que si cuando te cases se te va a pasar, de que a Sutanita también lo tiene y no hace tanto drama como tú. Entonces, cuando vamos nosotros a hacer encuestas de prediagnóstico, cuando vamos a hacer una plática, nos dicen, no, es que no es cierto. La poca, a lo mejor, sensibilidad o empatía de cuando dices, oye, déjame dar una plática, ¿no? ¿Y eso qué? ¿No? En las escuelas, ¿no? Pues es un tema de las mujeres cuando menstruan, les dan... Ah, ya vino la empresa tal para hablarnos de ese tema, ¿no? Entonces, pues ya está cubierto. No, pero espérate, pues son toallas sanitarias, ¿no? Esto es un tema diferente. O sea, hay otros abordajes en la menstruación, ¿no? Hay que tener claro que ojalá pudiéramos dar un conocimiento a todas las mujeres que una menstruación no te debe de incapacitar. Una menstruación es solamente tener un cólico, el cual te sigue dejando trabajar, te sigue teniendo tu vida diaria, tus actividades, que si vas a tener sangrado, que si van a venir bajones y que te va a durar 3-4 días y se acabó el problema. Muchas pacientes las mandan por ovario poliquístico y son tratadas como ovario poliquístico, pero es muy claro que el ovario poliquístico no duele. Creo que también es importante que nos enseñen acerca de lo que se vuelve anormal. Hablamos muchas veces de, no sé, cosas que señales para ir al doctor, que tu sangrado es muy abundante, pero ¿qué es que sea muy abundante? ¿No? Pues muy abundante probablemente es que si las toallas no te duran ni 3 horas, algo está mal, ¿no? Que tengas que usar toallas de noche en el día, algo está mal.
que te tengas que poner dobles, ¿no? O sea, por ejemplo, yo que me tenía que poner protectores y aparte tampón, ¿no? O sea, eso no es normal, ¿no? No es normal que incluso con el Diumirena, que se supone que en muchas mujeres hasta les desaparece la regla, a mí me la disminuía solo a 7 días, ¿no? Y a mí me fue bien, o sea, yo tuve la fortuna de que pues tampoco era como que empapara cosas ni nada, pero hay muchas mujeres que sí, y creo que hablar de eso, hablar del umbral del dolor, hablar de que temas que son muy incómodos, sí puedo entender por qué, porque son temas muy íntimos y no son temas que vas por ahí diciendo por la vida, pero al final del día tienes que tener la confianza en tus médicos, y si ellos no te dan la respuesta que requieres, como buscarla en otras partes. En ningún momento las relaciones sexuales deben de doler. La relación sexual, como su nombre lo indica, debe ser placentera. Así como el placer de comer es un placer, el de evacuar es un placer, la relación sexual debe ser uno de los placeres de la vida. La relación sexual no está hecha para padecerla, para que me duele y ni modo tengo que tener relación sexual porque pues ni modo. No, la relación sexual debe de ser un estado del paciente en el cual se segregan muchas hormonas dentro del cuerpo, muchas sustancias bioquímicas, y debe de causar placer y orgasmo. Una relación sexual que de primera instancia al inicio a la penetración duele, se acabó la lubricación porque es un off-on. Se apagó porque ya no lubricas porque te dolió. Las relaciones sexuales en ningún momento, por ninguna circunstancia, deben de doler. Y si duelen, tienes que tener atención médica. ¿Por qué? Porque a lo mejor puede ser, ese es el único síntoma aunado a tu dolor durante la regla, causa de endometriosis. Antes era muy frecuente que le decían al ginecólogo, es que tengo cólicos. Pues embarázate, mijita, y se te va a quitar. Bueno, embarázate quiere decir, cásate, embarázate y se te va a quitar, sí. Porque dejas de desarrollar la endometriosis, pero hoy en día eso no es un tratamiento, ¿no? Ni antes era un tratamiento eso. Había muchas pacientes que tenían esto que mucha gente lo denomina básicamente colitis, ¿no? Pero había pacientes demasiado jóvenes que tenían esto. Aquí el secreto obviamente fue unir los síntomas ginecológicos con los síntomas gastrointestinales, y entonces ahí empezamos a diagnosticar más pacientes. La colitis es como un diagnóstico de descarte que todo el mundo tiene colitis y se pasan años con miles de tratamientos hasta iba con un gastroenterólogo y con un cirujano gástrico, hasta que regresa la paciente 5 años después y dice, no se me quitó la colitis. Y resulta, pues a lo mejor es endometriosis. Entonces, pues ha sido muchas veces también el que nos cierran puertas, ¿no? Para poder hablar acerca de esta información. O así de, bueno, pero es una plática de mujeres, ¿verdad? Los hombres no tienen que estar, ¿no? Al contrario, o sea, tienen que estar todos y todas. El pilar importante que tenemos nosotros como Asociación Iberoamericana de Endometriosis es que la paciente esté bien informada de lo que es la endometriosis y cuáles son las alternativas. Una paciente bien informada puede tomar mejores decisiones con respecto a su salud y puede aprender a conocer mejor su cuerpo y a escucharlo. Es súper importante que la paciente aprenda a escuchar su cuerpo para saber qué hacer. En Endometriosis México siempre lo que buscamos es difundir información acerca de qué es lo que significa endometriosis, cuáles son sus síntomas, en general qué es, de una manera clara, con un lenguaje que podamos entender las personas de a pie. Y lo que hacemos con las mujeres que se acercan es poderles brindar información, ¿no? Hay muchas necesidades, a veces se acercan para pedir información, pues se las brindamos. A veces se acercan pidiendo ayuda, así como un grito desesperado, ayúdenme, no sé qué hacer. O sea, es impactante, ¿no? Hay mucho dolor cuando llegan y pues bueno, vamos poco a poco hablando con ellas, ¿no? Si es necesario, yo las atiendo, ¿no? Y cuando pienso que necesitan una llamada, pues me pongo en contacto con ellas para poder escucharlas. Creo que la mayor necesidad es sentirse escuchada, ¿no? Me está pasando esto, ¿qué hago? ¿Qué hacemos nosotros como asociación? Primero, escucharlas, porque una mujer con endometriosis lo que quiere primero es ser escuchada.
Hacen sentir que estamos inventando todo. Entonces, el saber que hay alguien que las entiende, que las valida, el que conozcas a otras personas que sí sepan de la endometriosis y sepan qué es lo que te afecta y que te digan, a ver, es que sí, esto sucede. Esto no sucede a muchas. Es como si te agarraran y te dijeran, estás bien, o sea, no estás loca. Tienes una enfermedad que es para toda la vida con la que tienes que aprender a vivir, pero tienes que aprender a que no domine tu vida. Tú tienes que tomar las riendas. Entonces, en este caso, pues bueno, las escuchamos, les hablamos acerca de cuáles son los síntomas, de cuáles podrían ser las opciones que ellas tienen para poder atenderse. Entonces, el estarles explicando, el estarles acompañando y guiando, y no nada más a ellas, sino es muy importante que la red de apoyo también conozca para que pueda también hacer ese acompañamiento, el acompañamiento que hacemos nosotros, y obviamente pues también el apoyo también de sus médicos, ¿no? Que haya esta conexión con sus especialistas. También llegan hombres. Mi mujer tiene mucho dolor, esto puede ser cierto. Mi mujer siempre se está quejando, esto puede ser cierto. Entonces, pues se le brinda la información acerca de qué trata la enfermedad, ¿no? También llegan mamás, esto también se ha dado como en los últimos 2 años. Es impactante porque el año pasado nos llegaron muchos casos de adolescentes de 15 años, de 10 años, de 16 años, ya con problemas de endometriosis, ¿no? Entonces aquí se acercan la mayoría de los casos las mamás buscando ayuda de manera desesperada porque no saben a dónde llevar a sus hijas, no están en una edad en la cual es como que les da miedo llevarlas al ginecólogo, ¿no? Porque piensan que les van a hacer procedimientos que quizás no sean aptos para una persona que no ha tenido relaciones sexuales, ¿no? Entonces, pues sí, llegan así como que ¿a dónde la llevo? ¿Qué hago? Entonces hay mucha desesperación, hay mucho dolor, hay mucha frustración, hay una problemática muy grande, ¿no? Con las mujeres que están acercándose y bueno, pues finalmente les damos todo este cobijo, todo este apoyo, toda la información que tenemos a nuestro alcance para que puedan pues atender y en la medida de lo posible resolver este problema de salud. Otra de las cosas que hacemos nosotros como asociación es, tienen ciertos servicios, tienen ciertos beneficios, obviamente descuentos con los especialistas que nosotros ya tenemos canalizados, que sí saben de endometriosis. Además de lo que ya hemos comentado, actualmente llevamos 1 año haciendo de manera semanal lives con especialistas para que pues se puedan abordar muchos temas que tienen que ver con endometriosis. Y también les damos voces a las chicas, que se llama Voces de la Endometriosis, donde también ellas cuentan sus experiencias, pues obviamente para ir conectando con otras chicas. Ninguna mujer es igual a otra. Todas somos diferentes y la endometriosis, al ser tan compleja, necesitamos conocer pues todo lo que hay para entender que lo que te funciona a ti no me va a funcionar a mí, o a lo mejor sí, o sea, no sabemos, es algo que realmente es muy complejo. ¿Y por qué no se habla más de esto? ¿Por qué hay tan poca investigación, recursos, difusión? ¿Y qué estamos haciendo como sociedad para cambiarlo? Yo no recuerdo haber escuchado acerca de la endometriosis, o sea, recuerdo haber escuchado la palabra, pero no recuerdo como saber de ella. O sea, ni sus síntomas, ni lo que involucraba, ni qué tan común era. Por ejemplo, o sea, de hecho se dice que es el 10%, pero hay estadísticas que llegan hasta el 15%. Y me pareció muy impresionante porque, no sé, todos hemos oído hablar del cáncer, todos hemos oído hablar de la diabetes, todos hemos oído hablar de la hipertensión, todos hemos oído hablar de un montón de enfermedades crónicas y no crónicas, y me impactó mucho que esta enfermedad fuera tan común, pero que casi no se hablara de ella.
La endometriosis, hasta donde mis cálculos son correctos, se habló de ella por primera vez en 1840 y algo. O sea, no, nueva no es, ¿no? Y a lo largo de la historia se ha tratado los temas femeninos pues de una manera especial. Hemos recibido un trato especial, las mujeres, no muy benéfico ni agradable, en cuanto a muchos temas, y en particular este es pues uno de ellos. Estamos hablando de que la mitad de la población somos mujeres en México. De ese tanto, si ya empiezan a menstruar a los 10 y la menopausia llega a los 45, es aproximadamente una tercera parte. Entonces, una tercera parte de toda esa numeralia, pues es muy importante. Estamos hablando de una población alta. Y si eso le agregamos que de ese tercio de la población de mujeres entre esas edades, una de cada 10 tiene endometriosis, es muchísima. Entonces, nadie voltea a ver ese tema. Nadie dice, oye, aquí hay un gran problema. Mucho se ha especulado de qué pasaría si a los hombres les diera endometriosis, ¿no? ¿Serían las cosas igual? ¿No habría investigación? ¿No les darían en su trabajo incapacidades por faltar? ¿Serían así las cosas? No lo sé. Durante 15 años estuvimos tocando puertas para que tuviéramos apoyos en difusión de parte de las entidades, y pues en aquel entonces, como casi no se escuchaba, no creían como que fuera algo tan importante. Afortunadamente, de un año para acá las cosas han cambiado, que somos 200 millones de mujeres en el mundo y que aproximadamente 7 millones de mujeres, que somos más en México, pero bueno, la estadística que manejan ellos como gobierno son 7 millones de afectadas de endometriosis en México. Y desgraciadamente de estos 7 millones, pues la mayoría no sabe que la tiene, ¿no? Obviamente por estos mitos. Entonces, ese es uno de los principales retos. Es esta parte de ir a ver dónde podemos dar una plática, cómo le hacemos, estaciones de radio, algunas empresas privadas que tienen televisión por internet, ¿no? O sea, conseguir espacios. Por otro lado, somos parte de Uniendo Endometriosis, que somos las líderes de las principales asociaciones de Iberoamérica, y entre nosotros nos apoyamos mucho como para hacer campañas en conjunto, como para, a lo mejor tal país va a lanzar su ley de endometriosis, entonces nos compartimos el material donde ya hay avances en otros países. Tenemos a una investigadora que es la de Puerto Rico, Idalis. Entonces, pues ahí hacemos bastantes cosas muy interesantes. Por otro lado, también somos parte del Colegio Mexicano Multidisciplinar de Endometriosis y de Endolatam. Algunas, quizás la mitad de las que llegan, pueden atenderse con un doctor particular, y las que no, pues entonces las referimos, si están en la Ciudad de México, pues con el INPER, el Instituto Nacional de Perinatología. Si están en otros estados y les queda cerca Morelia, pues con el Hospital de la Mujer. Y pues bueno, para darles estas opciones que hay, ¿no? Sabemos que en el medio público los recursos son limitados. La oportunidad que yo tuve de trabajar muchos años fue en el Instituto Nacional de Perinatología, que fue donde me formé. Sabemos que los institutos nacionales de salud pues tienen más recursos en general que los demás hospitales. Entonces, en ese aspecto, en este tiempo había mucho impulso para los tratamientos de fertilidad. Entonces yo tuve la fortuna de que sí contábamos con los recursos de la cirugía de mínima invasión, que es básica en el manejo de la endometriosis, tanto para el diagnóstico como para la estadificación de la enfermedad, es decir, qué tan avanzada está, porque tengo que verla, y para verla no tengo que abrir a la paciente, sino meto una camarita con una cirugía de mínima invasión y ahí puedo ver la endometriosis. Entonces, esto sí lo podía yo hacer en el hospital público, pero hay muchos hospitales públicos que apenas están desarrollando la cirugía de mínima invasión, porque es más cara que la cirugía convencional. Entonces, esta es una limitante de los recursos. Nosotros tenemos, como te dije, un apoyo muy fuerte en la parte de reproducción, y como tiene mucho que ver con reproducción, muchas de nuestros pacientes tienen endometriosis y tenemos la oportunidad de tratarlas por vía quirúrgica. Pero en otros hospitales donde no hay este apoyo, donde no hay este recurso,
pues es muy limitado. Y si no hay la posibilidad de tener una cirugía de mínima invasión, una laparoscopía, pues entonces se vuelve una enfermedad que se trata nada más con analgésicos, se tratan los síntomas y no puedes hacer más por la paciente. Entonces sí hay una limitación desde el punto de vista pues, de apoyo y de recursos. A comparación de otras chicas, pues no hay económicamente la posibilidad de una cirugía. O sea, no hay esta posibilidad de, voy a hacer la cirugía y cuánto tiempo voy a tener que dejar de trabajar y qué voy a hacer en ese tiempo, ¿no? O sea, sí es muy, muy compleja esa parte. Uno de los principales objetivos de una asociación civil es el poder hacer esta conexión de la población, de una problemática en especial de la población con las entidades de gobierno. Es esa conexión, es esa unión así de, hey, aquí hay un problema, tienes que voltear a resolverlo. Nosotros tenemos toda esta expertise en cuántas son, qué les pasa, dónde están, qué sienten, cómo se sienten, etcétera, qué necesitan. Toda esta población tiene este conjunto de elementos. Oye, gobierno, necesitamos una solución. Entonces, esa es la principal función de una asociación civil. Entonces, la visibilidad de la enfermedad es lo más importante, porque finalmente lo que no se dice, lo que no se ve, pues no existe. Afortunadamente en los últimos años hemos avanzado muchísimo. En la Cámara de Diputados, cada día 14 de marzo, que es el Día Internacional en el cual se conmemora internacionalmente este tema, pues desde hace 2 años ya se ilumina un área especial que se llama frontispicio, que se ilumina de color amarillo. Se habla más de endometriosis, ya hay más difusión, ya las autoridades escuchan más, ya hay más apoyo. El año pasado logramos iluminar la Ciudad de México de amarillo, el Ángel, la Diana, centro del Zócalo, la plancha de Zócalo y varios monumentos y edificios emblemáticos del Senado de la República. Esto con el fin de hacer visible la endometriosis, y no nada más se trata de iluminarlo, porque iluminarlo qué bonito, no, sino hablar de endometriosis, que los medios hablen de la endometriosis, que las páginas del gobierno hablen de endometriosis, que la Secretaría de Salud hable de endometriosis. Entonces estamos trabajando en eso, ¿no? Entonces logramos esa visibilidad. También nos acercamos a una diputada en el Congreso y a través de su trabajo se logró hacer que la endometriosis estuviera dentro de las tablas de enfermedad. Se habían hecho muchos intentos previamente para poder lograr algo al respecto de esta enfermedad. Si se revisa historiales en internet, han habido muchas otras iniciativas muy interesantes, tanto a nivel local como, principalmente a nivel local, sobre este tema, pero por alguna razón pues, no han progresado. Entonces, bueno, el tema es que pues fuimos una comitiva de la Fundación al Congreso para poder presentar pues todo lo que conlleva esta problemática de la enfermedad, y fuimos específicamente pues, al área de salud, ¿no? A la Comisión de Salud. Nos canalizaron con la diputada Leticia Cepeda. Ella nos ha confesado pues, que no sabía al respecto, ¿no? Y que para ella fue un gran descubrimiento al ver las estadísticas, a ver todo lo que representaba esta problemática, ¿no? Y que de alguna manera pues, no ha sido atendido como debe ser por el sector salud, ¿no? El chiste es que afortunadamente pasó en la Cámara, pasó en el Senado y pues finalmente es una realidad, ¿no? El que se integre esta enfermedad a las tablas de enfermedades laborales. Es un gran paso, es un paso súper importante, porque definitivamente a partir de ahí las mujeres van a poder hacer que esta enfermedad pues, les pueda brindar un par de días de incapacidad, ¿no? También hay varias cuestiones ahí que se deben de cumplir, pero bueno, se está visibilizando cada vez más, ¿no? Y se está hablando más al respecto. En Endometriosis México lo que queremos es seguir difundiendo, seguir hablando acerca de la enfermedad. El objetivo en común es no normalizar el dolor. El poder hablar acerca de este tema sin pena, sin miedo, abiertamente, no importa si eres hombre o si eres mujer, el que la
las personas sean empáticas con este tipo de problemáticas en específico, ¿no? Es muy especial por el tema de que te ves bien por afuera, pero por dentro pues puedes tener un verdadero caos, ¿no? En el tema de matriz, etc. Entonces, por eso es tan importante visibilizar y hablar sobre esto. Lo que va a cambiar pues son los métodos, obviamente pues ya todo es a través de redes sociales, ¿no? Entonces lo que estamos preparando para este año es información validada por especialistas y que puedan difundirse por redes sociales para que las adolescentes o las personas que están en esta etapa puedan, así como que les haga clic esta información, ¿no? Y entonces puedan entender que quizás tengan esta problemática. Estamos trabajando también con el Instituto Nacional de Perinatología en una especie de alianza para poder pues, trabajar en conjunto. Ellos son los expertos, por supuesto, y poder buscar esta sinergia de poder llevar esta información hacia pues, los diferentes puntos que puedan tener interés en recibirlos. Cada vez con mayor información en cuanto a actualización, ¿no? Capacitarnos, siempre estamos en constante búsqueda de qué puede aportar, ¿no? Con especialistas, con terapeutas, con psicólogos, con nutriólogos, los mismos ginecólogos también tienen proyectos que ellos están trabajando y muchas veces nos comparten, entonces pues hacemos ese match, ¿no? Para poder brindar información, ¿no? Entonces pues seguir trabajando, lo que cambia pues son un poco los medios, ¿no? Para poder hablar al respecto y pues hacer la difusión, ¿no? Todo el mundo tiene que saber qué es la endometriosis. Y aquí viene parte de un proyecto muy importante, que es la Academia de Endometriosis. ¿Qué hacemos con la Academia de Endometriosis? Obviamente con ayuda de los especialistas van a tener acceso a información ya más específica, más clara, para que las chicas puedan entender mejor, ya más directo, más como una escuela así. Pasas el módulo 1 de ginecología, te vas a la de que tiene que ver con colon y recto, te vas a la parte de nutrición, te vas a la parte de psicología, te vas a la parte de fisioterapia, y así, ¿no? Ya una vez de que terminen la evaluación y que hayan acreditado más de 80 puntos, entonces ellas van a poder ser las voceras. Se les va a dar también una capacitación para ser las voceras. Ellas van a poder hablar en sus comunidades, en sus escuelas, en sus pequeños grupos y también van a poder aplicar las encuestas de prediagnóstico. ¿Qué vamos a hacer con las encuestas de prediagnóstico? Las encuestas de prediagnóstico nos van a arrojar data importante, un censo real de cuántas mujeres con endometriosis hay en México o puede haber en México. 2, ¿cuál es el tiempo de diagnóstico real que hay? Porque hay en Canadá, hay en Estados Unidos, hay en Europa, pero en LATAM no existe. Entonces vamos a tener algo real. Vamos a tener data para investigación, para saber hacia dónde enfocar la investigación. Nosotros en la asociación tenemos a 2 investigadoras muy, muy importantes, entonces pues obviamente queremos aprovecharlas justamente para hacer esto, pero las encuestas de prediagnóstico nos van a ayudar muchísimo para saber justamente hacia dónde dirigir los esfuerzos. También hacia dónde vamos a dirigir los esfuerzos de campañas, hacia dónde vamos a dirigir los esfuerzos de políticas públicas. En este caso, las empresas que nos permitan hacer estas encuestas de prediagnóstico, las escuelas que nos permitan hacer estas encuestas de prediagnóstico, la misma sociedad que nos permitan hacerla, inclusive en nuestra página la vamos a poner y en la página también de Instagram y en nuestras redes sociales, para quien tenga dudas que las pueda hacer y entonces ya podamos tener toda esta información que va a ser realmente muy reveladora. Este modelo lo queremos replicar y lo queremos compartir también para las asociaciones de Uniendo Endometriosis, pero no nada más ahí. Nos gustaría que se pudiera replicar en todo el mundo, porque solamente así vamos a poder avanzar como sociedad, vamos a poder avanzar
en este mundo de la endometriosis y vamos a poder terminar justamente con todos estos mitos que nos están retrasando y que están afectando la vida de nuestras mujeres. Nosotros estamos convencidos que trabajando especialistas, pacientes y nosotros como organización podemos cambiar la historia de la endometriosis en nuestro país. El camino no ha sido sencillo, pero creo que hoy estamos pues, en un punto en donde podemos ayudar a muchas personas. A la comunidad médica me gustaría invitarla a que se preparen, a que vayan a más congresos, a que haya más eventos, a que haya más difusión. No hay vergüenza en no saberlo todo, nadie lo sabe todo. Pero creo que es muy importante que si no lo saben, aprendan a referenciar a médicos que sí lo puedan tratar, que sí tengan la experiencia para tratarlo. Y si ustedes quieren tratarlo también, pues que se capaciten para poder tener este espacio o poder tener aún más médicos que lo puedan tratar. Creo que mientras más profesionales haya que sepan cómo tratarlo, mejor va a ser para los pacientes. Pues que estudiaran un poco más acerca del tema, ya que creo que los síntomas son muy visibles. Principalmente el llamado a la comunidad médica, pues es a seguirse preparando, a seguir haciendo que sus conocimientos pues se amplíen y sobre todo se actualicen. No todos los ginecólogos saben qué es la endometriosis. En la actualidad sigue habiendo ginecólogos que la endometriosis no existe. No solamente los ginecólogos están involucrados en este tema, también los gastroenterólogos, también los terapeutas o psicólogos, y también otra área que puede estar involucrada es la gente de servicio social, que muchas veces te atiende en las clínicas de salud, y los radiólogos. Los radiólogos tienen una importancia muy alta en este tema, porque si alguien que te está haciendo un ultrasonido sabe acerca de endometriosis, pudiera orientarte a que visites a un ginecólogo para que te hable acerca de eso que detectó en el estudio. A la comunidad médica les digo, sabemos que en la escuela les enseñaron un poco de endometriosis, pero si no están actualizados, si no tienen la experiencia de operar la endometriosis de manera precisa, de manera completa, sean honestos y díganle a la paciente: yo te canalizo con tal especialista que él sí tiene el equipo multidisciplinar para atenderte de manera correcta, y créanos, las pacientes se los vamos a agradecer. Bueno, a la comunidad médica que nos preparemos, que nos informemos sobre la endometriosis, que no se nos olvide pensar en ella cuando tenemos una paciente que tenga dolor, especialmente durante los periodos menstruales, dolor pélvico. Siempre pensar en esta enfermedad y saber a quién dirigir a estas pacientes para que no se retrase el diagnóstico. Al hablar específico de endometriosis, hay que entender al paciente en todos sus campos de vida, en todas sus facetas, en su estilo de vida y en el estadio de la enfermedad, en el progreso que ha tenido su enfermedad y desarrollo, y hacia dónde va el tratamiento para poder dar las recomendaciones específicas. El llamado a la comunidad médica es que todos somos un equipo. El trabajo multidisciplinario hoy por hoy es pilar fundamental para que tu paciente se encuentre en buenas condiciones y tenga la palabra salud en toda la extensión de la palabra. Somos un equipo, no somos enemigos, somos un equipo para poder tratar al paciente y poderlo compartir en el buen sentido de la palabra para que mejore su calidad de vida. Hablando a mis colegas, creo que esto es algo que no solo lo digo en cámara, tengo la oportunidad de hablar en muchos países, en muchos foros, no solo de endometriosis, sino de otros temas, pero siempre procuro hacer mucha conciencia acerca de que esto debe darse a conocer, no a los especialistas, no a los médicos de los hospitales grandes, sino desde los estudiantes de medicina. Todos debemos conocer de esto. Médicos generales, médicos especialistas. Hay casos incluso de endometriosis oftálmica. Puede haber endometriosis nasal, por ejemplo. Y pues eso lo tiene que ver un especialista. Quien lo va a sospechar va a ser la paciente, no va a ir con el ginecólogo. La paciente va a ir
con el especialista en turno. Entonces tiene que sospechar la enfermedad y ser capaz de enviar a la paciente a un centro de diagnóstico. El llamado social que yo hago a toda el área laboral, el área educativa, en relación a todas las mujeres que tú tengas a tu cargo y que tú la veas que tiene dolor, que cambia su estado de ánimo cada determinado tiempo, pienses en que esta paciente tenga una enfermedad. No necesariamente que necesitas saber qué enfermedad, si es endometriosis o no, sino tienes que tener la empatía para poderle decir a esa mujer que todas las áreas tienen médico en turno, que vaya a atención médica y que el experto en salud tenga la enmienda de por favor enviarlo a atención médica, a un segundo o tercer nivel de atención. Y a la sociedad en general, pues también concientizarse, saber que existe, si en tu familia, si en tu círculo social sabes que hay una mujer que está padeciendo estas molestias, que cada ciclo menstrual es una tortura, que no se quitan con los tratamientos convencionales, pues bueno, orientarla, decirle, oye, puede ser endometriosis, y yo sé que existen lugares donde se trata específicamente esta enfermedad. Finalmente, todos tenemos una mujer a nuestro lado, que puede ser nuestra amiga, nuestra hermana, nuestra mamá, nuestra esposa, nuestra hija. Entonces yo creo que es algo que todos los médicos, todas las personas deben conocer, porque es una enfermedad sumamente frecuente. 1 de cada 10 mujeres lo padece y un porcentaje muy alto de estas mujeres tienen alteraciones pues realmente incapacitantes para su vida cotidiana y a veces son muy incomprendidas y entonces pues viene la depresión. Busquen, por favor, centros especializados, busquen realmente ayudar a las mujeres y busquen hacer difusión, que la enfermedad existe, ¿no? Mucha gente cree que no existe y que las mujeres a lo mejor están manipulando la situación o que solo están deprimidas o que es una enfermedad psicológica. Realmente la enfermedad existe, puede ser sumamente dolorosa y sumamente incapacitante. Así que es un llamado para todos, para darle voz a las mujeres que la padecen. La difusión es fundamental para cambiar la salud femenina. Que es súper difícil vivir con esta enfermedad, ya que aunque son pocos días, son días súper difíciles de hacer tu vida normal. A la sociedad me gustaría hacerle el llamado de ser más comprensivos, que si alguien está enfermo, es obvio que va a necesitar otros cuidados o que va a requerir otras situaciones, pero eso no es motivo para discriminar a nadie. Como sociedad creo que estamos acostumbrados mucho a pensar en que las mujeres son locas o son exageradas o son histéricas. Creo que ignorar el dolor femenino o disminuirlo incluso, ya en pleno siglo XXI eso ya es pues una forma de pensar muy arcaica. Entonces creo que es importante como sociedad ver hacia adelante y hacer todo lo que esté en nuestras manos para ayudar a quienes lo necesitan. Y estas mujeres nos necesitan. El llamado a la sociedad civil es que podamos ser más empáticos con las pacientes de endometriosis, principalmente, en general sería pues con cualquier enfermedad, porque pasamos por una serie de síntomas que a veces la gente no entiende. Y si tenemos información como sociedad acerca de esta enfermedad, podemos comprender y podemos apoyar, o al menos no estorbar, ya que de esta manera podemos darle cobijo entre todos y todas para que pues al menos tengan una mejor calidad de vida en este sector. Entonces, mayor información para que sepamos que las mujeres cuando están diciendo que les duele, es verdad. Cuando están diciendo que su dolor es incapacitante, no están mintiendo. Entonces, por eso es tan importante visibilizar esta enfermedad, para que de esta manera entre todos podamos hacer que las mujeres tengan una mejor calidad de vida. A la sociedad les pido, no juzguen. Si no saben qué es la endometriosis, no juzguen. Si ven a una paciente que no ha tenido hijos, que no tiene pareja, dejen de preguntarle para cuándo. No saben qué es lo que está viviendo, no saben qué es lo que está pasando. Por favor, si una mujer tiene mucho dolor, no le digan, estás loca, porque realmente no están locas.
Más bien busquen ayuda, busquen información. Todas las mujeres con endometriosis vivimos la endometriosis de diferente manera. Entonces lo que funciona a una no le funciona a otra. Aprendamos más de la patología para que dejemos de criticar y podamos cambiar como sociedad. El llamado que hacemos a las pacientes es que se conviertan en pacientes activas. Actualmente, saber si tienes un problema con tu menstruación es relativamente sencillo. Tienes dolor incapacitante, tienes un sangrado abundante, tienes dolor en tus relaciones, hay un problema. Entonces, podrían ir con el doctor, pero si ese doctor no te está resolviendo pues la problemática, poder buscar otra opción y siempre, siempre, siempre consultar la experiencia académica de los doctores, porque a veces no están tan actualizados acerca del tema y esto puede crear una gran problemática porque pues, es tiempo que te está restando para poder atender este problema de salud. Quizás pueda dar un poco de pena, pero no importa, te estás pagando por un servicio. Bueno, primero que nada, las pacientes. El dolor no es normal. Si duele, no es normal. Entonces, si ves que empiezas con los cólicos menstruales muy fuertes, que te empiezas a sentir mal, que te sientes cansada, que te sientes inflamada y todo, busca ayuda. Habemos asociaciones, organizaciones que justamente estamos para brindarte ayuda, para brindarte apoyo, guía, para que puedas atenderte de manera correcta con los especialistas correctos y que además tengas un acompañamiento. No estás sola, yo sé que suena muy trillado, pero en verdad somos alrededor del mundo 200 millones de mujeres con esta patología. La mayoría de las mujeres no saben que la tienen. En México se calcula de que somos entre un 7 y 10 millones de mujeres. Entonces, por favor, busca ayuda. No se automediquen. Hay muchísima información, pero váyanse siempre a fuentes que sean certeras, como de asociaciones, como organizaciones médicas, como mismas páginas de los médicos. La mayoría de los médicos ya también tienen sus redes sociales donde ellos también explican y brindan mucha información. Así como esta enfermedad y todas las patologías, estamos llenos de mitos en la nutrición. Creo que hay que ser muy cuidadosos como pacientes cuando buscamos información o como cuando buscamos asesorías para estar con profesionales de la salud capacitados que nos puedan acompañar y apoyar en este y en cualquier otro tema. Hay que recordar que el poder de la nutrición es inmenso porque son patrones, conductas, hábitos modificables que pueden ayudar a mejorar el padecimiento del paciente, sobre todo al hablar de síntomas, mejorar o atenuar los síntomas y también hablando del aumento y la disminución en el riesgo del desarrollo de la enfermedad. A las pacientes, pues informarse, no guardarse estos síntomas, no pensar que son normales y buscar ayuda de especialistas. Si los especialistas o que tú crees que son especialistas están haciéndote dar vueltas y no te resuelven el problema, buscar a los especialistas en endometriosis. Habemos cada vez más gente preparándonos en esta enfermedad para tratarla lo mejor posible. El llamado que yo hago a todas las mujeres es esto. La menstruación debe de tener un cólico tolerable. Del 1 al 10, 3. Cuando ese cólico va más allá de incapacitarte en no poder hacer tus actividades al día, de tomar analgésicos, de tenerte acostada, de estar inflamada, que tengas gases, que no puedas evacuar, que no puedas orinar y mucho menos tener una vida normal, tienes que acudir a atención médica. ¿Cuál? Con tu ginecólogo para pensar en endometriosis. Y no tiene nada de malo que tú como paciente llegas a consulta y preguntes, doctora, ¿tendré endometriosis? ¿Por qué? Porque yo leí que tengo dolor, inflamación, me acuesto, me incapacito, me han hospitalizado por dolor, no tolero mi menstruación, odio menstruar. El llamado a toda mujer es que por favor, si tienes alguno de estos síntomas urinarios, que te duela al orinar, pero te han tratado con antibiótico, pero tus cultivos son negativos, que tengas un acto sexual y que te duela, y que estés evacuando y sientas que una estaca que se clava dentro de tu recto, por favor, acude a atención médica,
para que descartemos esta enfermedad que impacta de forma negativa en el estado de salud mental del paciente. Bueno, pues definitivamente primero a las pacientes me gustaría decirles que sí hay una posibilidad de tener una calidad de vida mejor. No se queden siempre con la primera recomendación que les da un médico. Siempre hay posibilidad de buscar otras alternativas. No estoy hablando necesariamente quirúrgicas, pueden haber otras alternativas. Lo importante es que tengan una buena calidad de vida. No pensar que tenemos, sobre todo en México, tenemos un poco ciertos temas que son muy tabú y tenemos muy normalizadas ciertas cuestiones de la salud femenina. Pero hoy en día creo que la difusión nos ha ayudado a romper un poco de estos tabús y esto va a ayudar a que ustedes puedan buscar atención para tener una calidad de vida mejor. La endometriosis no se cura, pero sí podemos ayudarlas a que tengan una vida mucho mejor, más saludable y más feliz. No normalicemos sangrados abundantes, dolores que no nos permitan hacer nuestra vida diaria. Hagámosle caso a nuestro cuerpo, ya que nosotros sabemos que algo no está bien. Primero, a las pacientes, a las mujeres que podrían tener esto, las invito, les hago este llamado urgente a que se atiendan, a que acudan con profesionales, que no dejen de buscar respuestas porque ustedes se merecen una vida sin dolor. Todas nos merecemos tener una calidad de vida decente, nos merecemos disfrutar de nuestras relaciones sexuales, de nuestras vidas sociales, de nuestros trabajos, de nuestros ambientes. Y creo que hay esta como, no mitificación, pero esta cierta devoción hacia los médicos y hacia su profesionalismo, porque es cierto, nos salvan la vida, pero también es cierto que si tú no estás conforme con la respuesta que te dieron, es importante que sigas buscando más. Es importante que sigas buscando más porque es tu cuerpo y tú tienes derecho a tomar control sobre lo que sucede con tu cuerpo. Entonces, si tú piensas que tú o alguien cercano a ti podría tener esta enfermedad, dirígelos con profesionales que los puedan ayudar, y si no los hay en tu localidad, busca, porque quiero que sepan que hay gente allá afuera que las puede ayudar y que no están solas.